Imagina esto, eras el capitán del escuadrón especial Lontu, un soldado de élite que llevaba años persiguiendo a un criminal que sembró dolor por todo el país, tu escuadrón estaba destrozado, tu paciencia agotada, y las reglas ya no importaban. Al llegar a su escondite, entraste sin dudar. Con tu único compañero cubriéndote, encaraste al hombre responsable de tantas tragedias. Le preguntaste si no valoraba su vida, porque habías jurado atraparlo con tus propias manos, pero él solo sonrió. Te dijo que estabas equivocado, que los refuerzos jamás llegarían, y entonces ocurrió, tu compañero, tu única confianza, te traicionó, el criminal levantó el arma, y todo se volvió negro. Habías caído en una trampa desde el principio, pero cuando tu vida debía apagarse, despertaste, habías vuelto al pasado, a tu época de estudiante, años antes de tu muerte, al principio dudaste, pero al entender que era una segunda oportunidad, sonreíste. Esta vez no ibas a huir, ibas a reescribir tu destino, detuviste el caso que marcó tu vida, salvaste a la chica, castigaste a los culpables y ganaste el apoyo del general más joven del país. Ella se enamoró de ti sin reservas, desenmascaraste a corruptos, obtuviste recursos, invertiste con conocimiento del futuro, y formaste tu propia agencia con veteranos de guerra. Ahora, con poder, aliados y una nueva vida, ha llegado la hora de cobrar venganza. Así comienza, Renacimiento del Soldado de Élite del Campus. 19 de mayo de 2025, en un edificio destartalado, húmedo y con las paredes a punto de caerse, un hombre temblaba mientras era interrogado. Frente a él, un soldado con el uniforme desgastado levantó su arma y le dio un fuerte cachazo. El golpe resonó por todo el pasillo. «Eres una basura», murmuró el soldado con desprecio. Ese hombre no era cualquiera. Era Jiang San, capitán del escuadrón especial Lontu, un hombre que ya había visto demasiada muerte como para seguir las reglas. «Dime», gruñó Jiang agarrando al detenido, «¿vas a cantar o no? Habla ahora, y te daré una muerte rápida». En ese momento, su subordinado le puso una mano en su hombro. «Capitán, basta. Si cruza esa línea estaría violando el reglamento». Jiang apartó su mano de un manotazo. ¿Reglamento? ¿Acaso la muerte de tantos de nuestros hermanos va a quedar en vano por un reglamento? El hombre al que interrogaban sabía exactamente lo que ellos buscaban. El objetivo llevaba semanas oculto en este edificio, y hoy, Jiang estaba decidido a destrozarlo. Agarró al prisionero del pelo y le levantó la cabeza, la contraseña del último piso. «Dímela, y morirás rápido». El hombre, derrotado, terminó cediendo. Con la contraseña en mano, Jiang y su último compañero subieron hasta el piso más alto. El capitán respiró hondo, hizo una seña para que lo cubriera, y pateó la puerta, rompiéndola en 1000 astillas. Dentro, sentado cómodamente en un sillón como si estuviera en su casa, los esperaba Chen, con una sonrisa tranquila en los labios. «Por fin llegas, capitán», dijo sin moverse. «Me hiciste esperar demasiado». Jiang soltó una carcajada cargada de rabia. ¿Tenías prisa por verme? ¿O simplemente no valoras tu vida? Te atraparé con mis propias manos, y luego te haré pedazos para alimentar a los perros. Chen lo miró fijamente, conteniendo una risa. ¿De verdad crees que ya ganaste? No te rías, escupió Jiang. Mis refuerzos llegarán pronto, no podrás escapar, ni volando. Chen tomó su copa de vino, la alzó frente a la luz y respondió con calma absoluta. Te equivocas, capitán, no vendrán refuerzos. Para ti. Antes de que Jiang pudiera reaccionar, sintió el frío cañón de una pistola apoyarse en la parte trasera de su cabeza. Era su último compañero, el único que le quedaba. «Lo siento, capitán», susurró el traidor. Chen se levantó de su asiento con tranquilidad, acomodándose el traje mientras lo miraba desde arriba. «Gente como tú solo tiene músculo en el cerebro», dijo con una sonrisa fría. «No entienden lo que significa una estrategia superior. Pero tranquilo, tendrás toda tu próxima vida para reflexionar sobre eso». Jiang intentó girarse, quería desarmar a su subordinado, pero ya era demasiado tarde. El disparo retumbó, su cuerpo cayó al suelo, pesadamente, mientras su visión comenzaba a desvanecerse. En su cabeza solo había confusión y rabia. Todo había sido una trampa desde el principio. Una trampa diseñada para aniquilar a todo su escuadrón. Si lo hubiera sabido, si hubiera sospechado un poco más, debió haber acabado con Chen aquel primer día, cuando tuvo la oportunidad. Había usado métodos despiadados a lo largo de su vida, sí, pero siempre había luchado contra el mal. Lo que nunca imaginó era que el verdadero mal estaba justo a su lado. Si pudiera volver a empezar, los mataría a todos.
mientras sus ojos se cerraban, una pregunta absurda cruzó su mente. ¿Cómo sería posible volver atrás? Era solo una necedad de un hombre moribundo. Oye, ¿me estás escuchando? Una voz le llegó como un eco lejano. Jiang abrió los ojos de golpe. Al girar la cabeza, vio a un chico mirándolo fijamente. No soy alguien raro, dijo el joven. Solo te llamé porque llevas rato parado sin moverte. Jiang lo observó con cautela. ¿Eres un estudiante? Sí, respondió el chico, desconcertado. ¿Qué pregunta más rara? Jiang lo tomó de los hombros, alarmado. ¿Qué hace un estudiante en la guarida de unos criminales? El joven parpadeó confundido. Hermano, estamos en una escuela. ¿Te sientes bien? El capitán tragó saliva. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año? Estamos a 13 de abril del 2015, dijo el chico, retrocediendo. Creo que deberías ir a la oficina del psicólogo. El muchacho se alejó murmurando que Jiang estaba actuando muy raro. Jiang se quedó quieto. Las palabras 13 de abril de 2015 le retumbaban en la cabeza. Corrió hacia un espejo en el baño, y lo que vio, lo dejó sin aire. Era él, pero 10 años más joven. Se dio una bofetada con todas sus fuerzas. La piel enrojeció, la sangre apareció en su labio. Era real, una sonrisa lenta, peligrosa, se dibujó en su rostro. Había renacido, y si él seguía vivo, entonces sus enemigos morirían. Un grupo de chicas pasó hablando frente a la puerta del baño. Una de ellas giró a verlo con curiosidad. Él le devolvió la mirada. Su amiga frunció el ceño. Teach, qué tipo tan raro. Ni siquiera es guapo y piensa que estamos hablando de él. Se fueron, aunque la primera chica volvió a mirarlo por encima del hombro. Esa mirada despertó un recuerdo. Ese día, algo terrible le pasó a una chica, algo que él no olvidaba. Apretó los puños. Si podía reescribir su vida, empezaría por cambiar ese destino. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. En el baño de chicas, varias estudiantes murmuraban con preocupación. Dicen que un pervertido entró a la escuela, comentó una de ellas. Jiang, que estaba justo afuera, afinó el oído y tocó la puerta con suavidad. Chicas, ¿puedo entrar un momento? Solo necesito sacar agua. Se cortó otra vez en el otro edificio. Esta escuela es una miseria, se quejó una. Está bien, añadió otra, pero no vayas a mirar. Jiang sonrió levemente, fingiendo normalidad, y entró solo lo necesario para llenar un bidón. Mientras el agua caía, su mente estaba lejos del grifo. Este baño era donde había ocurrido el incidente que destruyó su vida. Miró el reloj. La chica involucrada parecía haberse demorado un poco más de lo usual, y entonces, escuchó los gritos desde el pasillo. Hay alguien espiando. Deténganlo. Su corazón se tensó. Era el momento. El mismo instante exacto. 1:03 de la tarde. El hombre corría directo hacia él, igual que hace 10 años. El 13 de abril de 2015, hubo un caso de bio en la escuela. Un mirón se coló en el baño de las chicas. Cuando lo descubrieron, huyó desesperado. Él estaba cerca, y pudo haberlo detenido. Tenía la oportunidad, pero en aquel entonces, solo sintió miedo. El degenerado entró al baño de mujeres y, como un enfermo, atacó a una chica que se estaba bañando. Después de eso, ella cambió de escuela y nadie supo más de ella. El caso se olvidó rápido, pero para él fue una maldición que nunca lo dejó en paz. Falló sus exámenes, no pudo graduarse. La culpa lo consumió tanto que terminó enlistándose en el ejército. Ingresó a una unidad de operaciones especiales, pero su temperamento lo metió en problemas una y otra vez. Lo sancionaron múltiples veces, porque la rabia que cargaba en el pecho, desde aquel día, nunca se apagó. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que un malnacido pudiera arruinar la vida de alguien y seguir viviendo como si nada? Esa impotencia fue la que, con los años, hizo que todos lo llamaran el lobo solitario. En el presente, los gritos de las chicas retumbaban por el pasillo. No lo dejen escapar. Deténganlo. Jiang apretó los puños. Había regresado a este tiempo, sí, pero no para lamentarse. Lo primero que quería hacer era partirle la cara a su verdadero enemigo. Sin embargo, antes de eso, debía terminar con este asunto pendiente. Apretó el bidón entre sus manos y murmuró, la mejor manera de tratar con una basura es con violencia. No iba a permitir que ese degenerado se saliera con la suya otra vez. Quítense, les dijo a las chicas dentro del baño. Tomó el bidón y lo lanzó con fuerza. El objeto voló por el aire y se estrelló de lleno contra la cara del mirón, haciéndolo gritar. ¿Quién? ¿Quién hizo eso?, preguntó. No importaba. Ya no tenía tiempo para escapar. Jiang salió disparado a toda velocidad, impulsándose con un salto impresionante. Su pierna se elevó como una lanza y le metió una patada directa en el rostro, enviándolo contra la pared. El tipo se tambaleó,
aturdido, pero logró levantarse sacando un cuchillo. Jiang lo miró con una calma mortal. ¿Todavía sigues de pie después de esa patada?, preguntó con voz fría. Parece que necesito entrenar más. El mirón, viendo que no tenía salida, se lanzó hacia él con un cuchillo en mano, pero Jiang ya había previsto cada movimiento, desvió el ataque, tomó su muñeca, la torció y lo obligó a soltar el arma. Entonces elevó la pierna y le propinó una patada brutal que lo dejó tirado en el suelo. El hombre aún respiraba, y allí, la furia reprimida durante 10 largos años, se liberó. Jiang cayó sobre él como una tormenta, descargando puñetazo tras puñetazo, sin detenerse. Cada golpe deformaba más y más aquel rostro repugnante. Cuando ya no quedaba ni un rastro reconocible, lo agarró del pelo y lo levantó apenas. No importa cuánto tiempo pase, escupió. Verte siempre me va a dar asco. Estaba a punto de rematarlo cuando una voz lo sacó de su trance. Compañero, dijo una chica con nervios. Si sigues golpeándolo así, lo vas a matar. Jiang se detuvo, jadeando, miró a la chica, y la reconoció de inmediato. Ella, la chica que debería haber sido atacada ese día, ahora estaba frente a él, sana y salva. La joven, sonrojada, trató de mantener la compostura y dijo: sé que lo hiciste para ayudarme, pero ¿podrías no mirarme tan fijamente? Me hace sentir un poco incómoda. Pasó un tiempo antes de que la policía llegara a la escuela, y se llevaran al hombre directamente esposado, arrastrándolo como el animal que era. El capitán al mando observó a Jiang con atención. Oye, chico, esa técnica que usaste para dislocarle las articulaciones al atacante fue bastante profesional. ¿Dónde la aprendiste? Jiang mantuvo la expresión más inocente que pudo. Solo vi unos movimientos falsos en la televisión. El capitán soltó una risa incrédula. ¿Televisión? Esa técnica ni siquiera la aprenden los soldados de reconocimiento ordinarios, comentó, acercándose peligrosamente. Dime, chico, la televisión también me enseñará a mí. Le iba a poner la mano encima, pero Jiang solo le sostuvo la mirada, una mirada fría y letal. El capitán se detuvo en seco. No es apropiado que un policía estrangule a un simple estudiante, ¿verdad?, dijo Jiang con calma. Un escalofrío recorrió al oficial. Esa sensación, ese instinto asesino que había percibido, no correspondía a un adolescente. ¿Qué clase de origen tenía este chico?, se preguntó. En ese momento, la chica a la que Jiang había salvado apareció. Oiga, oficial, exclamó, no intente intimidar a mi compañero. Yo puedo testificar que el atacante sacó su cuchillo primero, luego giró hacia Jiang, y le guiñó un ojo juguetonamente, pero él no entendió qué se suponía que significaba eso. Al anochecer, Jiang llegó a casa. Al abrir la puerta, un sentimiento cálido y doloroso lo invadió. Su madre estaba a punto de recoger la mesa con la cena. Por fin llegas, le reclamó. Te estuve esperando para cenar. ¿Y tu mochila? Así no se comporta un estudiante. Tu padre te consiente demasiado. Vas a terminar malcriado. Anda, ve a lavarte las manos. Jiang no discutió. No tenía forma de explicar lo que sentía. Solo la abrazó. Su madre se quedó rígida, sorprendida. ¿Qué pasó contigo? ¿Te ocurrió algo en la calle? No llores, hijo, me estás asustando. Cuando se calmó, se sentaron a la mesa. Su madre lo miró atentamente. Hijo, hoy estás raro, dijo con preocupación. ¿Te sientes mal? ¿O es que estás siendo víctima de estrés escolar últimamente? Jiang bajó la mirada. Mamá, no te preocupes. Estoy bien. Levantó la mirada y habló con un tono serio. De ahora en adelante, voy a obedecerte por completo. Ella soltó una risa suave, como si no terminara de creérselo. Con que no me des tantos dolores de cabeza, ya es suficiente, respondió. Tu padre y yo no esperamos que seas alguien importante, solo que termines tus estudios. Cuando te gradúes, él usará sus contactos para conseguirte un buen trabajo en una empresa o institución pública. Mientras comía, Jiang la observaba con una nostalgia que le apretaba el pecho. En su vida anterior, ella siempre había sido así, regañona, estricta, amorosa, y ahora que podía verla viva de nuevo, hasta eso le parecía hermoso. Esa noche, de vuelta en su habitación, se dejó caer en la cama, sentía una paz que nunca había tenido en su vida pasada. En estos días no tenía que preocuparse por enemigos, asesinatos o traiciones. Las personas comunes luchaban todos los días solo para conservar un pedacito de felicidad, pero los malvados podían destruirlo todo en un instante. Ahora que tenía una segunda oportunidad, tomó una decisión. Esta vez iba a cambiar su mundo. No dejaría que nada ni nadie lo arruinara. A la mañana siguiente, al entrar al colegio, un conserje lo felicitó por actuar como un héroe.
y no solo él. Varias chicas murmuraban sobre lo guapo que se veía y sobre lo impresionante que había sido su pelea. Incluso un profesor lo detuvo para elogiarlo y anunciarle que el director quería darle un reconocimiento. Jiang no esperaba nada de eso. Para él, solo había hecho lo correcto. Al llegar al salón, todo era igual de ruidoso. Sus compañeros no dejaban de hablar sobre su hazaña. Den, casi saltando de emoción, se acercó diciendo: «Tus golpes de ayer fueron increíbles. ¿Podrías enseñarme?» «Maestro Jiang». Jiang sonrió, sin tomarlo en serio, pero el ambiente cambió de golpe, porque a alguien no le hacía gracia. Un tipo rubio apretó su lápiz con furia. «Deja el espectáculo», dijo con desprecio. «Solo se peleó un poco y ya actúas como si hubiera ganado un premio». «Qué presuntuoso». Golpeó la mesa de Jiang. Él levantó la mirada con calma. «¿En qué puedo ayudarte, jefe de clase Jiang?», preguntó con frialdad. El rubio sonrió con arrogancia, acompañado de un secuaz. «La tarea de inglés de ayer», dijo mientras tocaba el pupitre con un dedo. «Resulta que eres el único de toda la clase que no la entregó». Jiang le entregó la tarea con total tranquilidad, como si nada de lo que pasara a su alrededor pudiera afectarlo. «Es un honor que el mismísimo jefe de la clase venga personalmente a recoger mi tarea», dijo con una sonrisa ligera. «Al parecer soy muy importante». Luego giró hacia Den, que le preguntaba si debía llamarlo maestro o maestro adoptivo. Pero antes de responder, escuchó un sonido seco. Ras. Jiang volteó justo a tiempo para ver cómo Yang había rasgado su tarea en dos. «Tu tarea no sirve», dijo el rubio con desdén. «Escríbela otra vez». Den explotó. «¿Estás loco? ¿Por qué rompiste la tarea de Yang?» Yang, sin inmutarse, continuó: «Mejor aún, escríbela 10 veces y me la entregas antes de que termine la clase». Den dio un paso adelante, furioso. «¿Están buscando problemas o qué?». El secuaz de Yang, Han, lo enfrentó de inmediato. «Cállate. No tienes derecho a hablarle así al presidente de la clase». Fue entonces cuando Yang se levantó. «Está bien», dijo con calma. «La escribiré. Pero antes», continuó, con una mirada fría, «tendrás que disculparte». Yang soltó una carcajada burlona. «¿Disculparme? ¿Por qué tendría que hacerlo?». Yang arrojó los pedazos de papel lejos del escritorio. «Por ser basura, por supuesto». El secuaz de Yang, irritado, lanzó un puñetazo gritando: «No te atrevas a insultar al presidente». Yang esquivó sin siquiera pestañear. Han giró para lanzar otro puñetazo. Pero justo en ese momento, una compañera pasaba. La trayectoria del golpe iba directo hacia ella. En un instante, Yang se movió, tomó la muñeca de la chica y la jaló hacia él, salvándola del impacto. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave. Ella, con los ojos llorosos y un pequeño raspón en la nariz, asintió con la cabeza. «No es grave. Solo me raspé un poco». A Yang se le endureció la mirada, dirigió su atención hacia Yang y Han. «Se están pasando», comentó, sin decir una palabra más. Tomó la muñeca de Han con fuerza. «Una mano que lastima inocentes», murmuró mientras la apretaba. «Es mejor que no exista», y sin más, se la quebró. Yang intentó intervenir, viendo una oportunidad para atacar a Yang por detrás, pero no alcanzó a dar un paso. En un movimiento limpio, Yang acortó la distancia, lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared con un estruendo que hizo temblar el salón. Estaba a punto de soltar un puñetazo cuando una voz retumbó desde la puerta. «¿Qué están haciendo ustedes? ¿Acaso se han vuelto locos?». El subdirector entró furioso, mirando a Yang como si fuera un delincuente atrapado en el acto. «Yang, ¿te volviste adicto a los golpes? ¿O qué? ¿Crees que esta escuela es tu casa?». La chica que había resultado lastimada intentó hablar. «Subdirector». Fue Han quien empezó. Él fue el que, silencio. Interrumpió él con autoridad. Señaló a Yang y ordenó: «A mi oficina». Ahora, en la oficina disciplinaria, el subdirector se dejó caer en la silla mientras hablaba. «Dime, Jiang, ¿cómo lograste meterte en un conflicto con Yang Tianli?». Jiang habló con firmeza, sin intención de bajar la cabeza. «Entonces cuando alguien viene a buscarme problemas, ¿se supone que debo aguantarme?», le preguntó. El subdirector soltó un largo suspiro. «El padre de Yang es un líder importante. Incluso el director le teme. No importa lo que pase, tú siempre vas a salir perdiendo. Mira, sé que los jóvenes son impulsivos, pero cuando toca aguantar, hay que aguantar». Lo miró serio, como dándole un consejo que él consideraba sabio. «Solo te pondré un reporte de autorreflexión. A partir de ahora, compórtate bien». De regreso al aula, Jiang volvió caminando lentamente, repitiendo la palabra en su cabeza: «aguantar». Él sabía que eso no funcionaba, incluso si quería mantenerse tranquilo. Yang jamás lo dejaría en paz. Cuando entró al salón,
Sus compañeros lo recibieron con aplausos y sonrisas. La chica que había protegido se acercó con timidez. Gracias, de verdad. Me alegra que estés bien, respondió Jian con calidez. A unos metros, Han observaba todo con rabia en los ojos, y golpeó la baranda con frustración. Siempre pasa lo mismo. Ese tipo otra vez llevándose toda la atención. Yang, ¿de verdad vamos a tragarnos esta humillación? ¿Quieres que llame a unos amigos y lo esperamos a la salida? Yang, sin embargo, ya no tenía la misma expresión impulsiva de antes. No hace falta, dijo suavemente. Admito que antes actué muy impulsivamente, pero ya lo pensé con calma. Se acomodó el uniforme con elegancia. La violencia es cosa de animales. Yo soy alguien que actúa con reglas, y quien sabe usarlas. Domina desde arriba. Sacó su teléfono y marcó un número. Al otro lado, una voz respondió, sí, Tianli, era su tío Don. Yang no perdió tiempo. Tío, si uno quisiera mandar a alguien al reformatorio, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? La sonrisa en su rostro era la de alguien que acababa de encontrar la manera más cruel y limpia de destruir a un enemigo. Por otro lado, Den estaba extasiado, todavía emocionado por lo ocurrido, y le mostraba a Jiang una patada voladora completamente mal hecha mientras gritaba, mírame, maestro, ¿qué te parece mi patada voladora? Jiang respondió con algo de vergüenza, no te esfuerces tanto, si quieres dar pasos tan grandes tan rápido, lo único que vas a lograr es lastimarte. En ese instante, alguien abrió la puerta del salón. Disculpen, esta es la clase de Jiang. El salón entero se quedó congelado. Jiang y Den dejaron de hacer el ridículo al mismo tiempo. La que lo buscaba era Lindsay, la chica a la que había salvado. Los murmullos no tardaron en estallar. Es la más bonita de la escuela. ¿Qué hizo Jiang para que una diosa venga a buscarlo? Preguntó uno. ¿Desde cuándo tiene ese tipo tan buena suerte? Preguntó otro. Den empujó a su amigo con el codo. ¿Qué haces parado? Te está buscando una belleza. Muévete, fuera del salón. Lindsay se acercó con delicadeza, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias. Por lo de ayer, quería preguntarte. Esta noche tienes tiempo. Sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Mi padre quiere agradecerte en persona. Jiang tomó la tarjeta, y apenas leyó el nombre. Una oleada de recuerdos lo golpeó. Lin Zhenban era el general más joven, líder de la nueva generación militar, hasta que, por razones oscuras, se retiró del círculo del poder. Jiang guardó la tarjeta con calma. Era mi deber eliminar a un criminal, comentó. Dile al comandante que no debe preocuparse por nada. Con eso dicho, se despidió. De vuelta al salón, apenas se sentó, Den cayó sobre él como un rayo. Cuéntalo. ¿Qué quería Lindsay contigo? Jiang se acomodó en su silla. Su padre quiere que sea su yerno. ¿Estás contento? Den soltó una carcajada. ¿Así? Claro. Y yo soy el presidente del país. No inventes. Exagerado. En ese momento, Yang apareció en la puerta con una expresión seria. Jiang, el director quiere verte en su oficina. Ahora mismo. En su oficina, el director golpeó su escritorio apenas lo vio entrar. Jiang, te has pasado de la raya. ¿Y si Han hubiera muerto? ¿Te imaginas? Habría sido un asesino. Jiang, en vez de asustarse, sonrió con ironía. La tinta de esta impresión está demasiado fresca. Director, ¿de dónde se sacaron eso de la fractura de cráneo? El director golpeó la mesa con fuerza, con su voz retumbando en toda la oficina. ¿Acaso dudas del certificado médico? Le gritó. Jiang guardó silencio por un segundo, pero por dentro ya lo tenía claro. Él nunca tocó la cabeza de Han, así que todo esto claramente llevaba la firma de Yang Tianli. El director seguía echándole en cara la gravedad del asunto, regañándolo sin detenerse, pero Jiang apoyó lentamente ambas manos sobre el escritorio. Su mirada se volvió fría, oscura, y cada palabra cayó como un peso en la habitación. Entonces iré personalmente al hospital, dijo. Quiero ver con mis propios ojos si realmente me excedí, o si usted está equivocado. Le aconsejo que no se meta en esto. Director, ¿por qué está tan seguro de que el padre de Yang puede controlar todo? El director tragó saliva. Intentó articular una palabra. Tú, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Justo en ese momento, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Al abrirse, 2 policías entraron en la oficina. Jiang, dijo uno de ellos, eres sospechoso de lesiones intencionales. Tienes que venir con nosotros. El otro agregó sin mirarlo siquiera, síguenos inmediatamente, y en cuanto salió de la oficina, Yang Tianli estaba esperando. Sonreía como si ya hubiera ganado. ¿Todavía quieres jugar conmigo? Se burló. ¿De verdad crees que puedes permitírtelo? La burla resonó entre los pasillos, pero Yang solo sonrió. Tranquilo, le dijo. La función apenas comienza. En la estación de policía,
El interrogatorio fue inmediato. Han tiene 3 costillas rotas, dijo uno de los agentes golpeando la mesa. El informe médico es clarísimo. Será mejor que confieses. Golpeó la mesa otra vez, exigía que admitiera su culpa, que explicara por qué atacó con tanta fuerza. Pero Jiang apenas lo miró, y se cruzó de brazos, completamente tranquilo. En vez de perder el tiempo en una interrogación, dijo con frialdad, ¿por qué no revisan el historial de transferencias en el celular de Han? El policía se enfureció aún más. Aquí el interrogado eres tú. Responde, pero Jiang lo cortó, seco, firme. Entonces, no diré una sola palabra hasta que llegue mi abogado. Miró la cámara en la esquina del techo. Por cierto, añadió, las cámaras no están encendidas, ¿verdad? Después de todo, ni siquiera tienen una orden de arresto, y uno por uno comenzó a enumerar sus fallos, uniformes incorrectos, no mostraron identificación, el procedimiento está lleno de errores. Además, añadió con calma, su método de interrogación es demasiado amateur. No puedo creer que la estación de policía contrate a 2 inútiles. Uno de los agentes se giró hacia su compañero, desconcertado. ¿De dónde salió este chico?, murmuró. ¿Cómo es que sabe tanto de procedimientos policiales? Jiang se reclinó en la silla, completamente tranquilo. Mejor llamen a su jefe. Al menos él debería conocer las reglas, como si sus palabras fueran una orden. La puerta se abrió. Entró un hombre sonriente, con la arrogancia de quien cree tener el mundo bajo sus pies. Qué casualidad que me mencionaras, dijo. Pero lamento informarte que las reglas no aplican para todo el mundo. Era Don Lee, jefe del departamento de policía. Se acercó con calma, como depredador que ya saborea su presa. Cometiste un error, muchacho, dijo. Meterte con quien no debías. Sé inteligente, firma la confesión y haré lo posible por reducir tu condena a 3 años. Pero Jiang levantó las cejas y sonrió. ¿Tantos favores le debes al papá de Yang Tianli, no? Dijo. Déjame adivinar, tú no eres el jefe real, solo el jefe adjunto de este lugar. Don Lee frunció el ceño. ¿Tantas ganas tienes de ascender? Continuó Jiang, sigue soñando. Pero te diré algo, cuando uno sube a la cima usando atajos, siempre termina cayendo. Y tú, con todo lo que cargas encima, te vas a hacer añicos. El ambiente se tensó de inmediato. Cállate, mocoso sin modales, gritó Don Lee, furioso. ¿Crees que no me atreveré a usar mis métodos contigo? Justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse, y un oficial entró apresurado. Jefe Don, tiene una llamada, ¿no ves que estoy ocupado? Rugió él, es del comando de la región militar. Señor, Don Lee se quedó helado. Sin pensar, soltó el cuello de Jiang. El chico solo lo miró con tranquilidad absoluta. No te preocupes, dijo. Ve a contestar tu teléfono. Yo puedo esperar. Don Lee tragó saliva, temblando ligeramente. ¿Por qué el comando militar llamaría justo en ese momento? ¿Acaso tenía algo que ver con este chico?, se preguntó. Mientras dudaba, Jiang lo observaba con una media sonrisa. ¿Qué pasa, jefe Don?, preguntó. ¿No vas a contestar? Don respiró hondo antes de contestar la llamada. Sí, aquí el jefe Don. La voz al otro lado fue fría. Libere inmediatamente a Jiang. Es una orden. Don se quedó mudo. Tartamudeó, intentando ganar tiempo. Es que, hay procedimientos que cumplir. Señor, pero no alcanzó a terminar. La puerta del interrogatorio se abrió de golpe. Un hombre entró con paso firme, aún sosteniendo el celular en la mano. Su expresión dejaba claro que le fastidiaba incluso estar respirando el mismo aire que los presentes. ¡Qué molestia!, bufó. Odio tener que hablar con burócratas que siempre salen con rodeos. Don retrocedió un paso, pálido. El recién llegado era Chang-san, asesor directo del comandante Lin. ¿Cómo se atreven a irrumpir aquí?, balbuceó Don. Esto no sigue los procedimientos. Chang-san lo miró con desdén, y lentamente sacó su arma. ¿Procedimientos?, dijo. Aquí están mis procedimientos. El jefe de policía quedó paralizado, tragando saliva. En un segundo, toda su arrogancia desapareció. Está bien, dijo, temblando. Dejaré ir al chico inmediatamente. Más te vale, respondió Chang-san. Porque quiero saber quién tuvo las agallas de arrestar a alguien sin que hubiera ocurrido nada. Clavó sus ojos en Don, y aún más. ¿Cómo te atreviste a tocar a alguien cercano al coronel Lin? El sudor le corría por la frente a Don. Todo fue un malentendido, murmuró. Mientras tanto, Jiang observaba la escena con calma. Antes de ser llevado por la policía, le había entregado la tarjeta que le dio Lin Xiaden, y le había dicho qué hacer si no regresaba. Si Den no hubiera hecho esa llamada, Jiang realmente habría ganado esta vez. Chang-san colocó unos documentos frente a Don. Aquí están tus procedimientos. Fírmalos, y libera a mi gente. Sí, por supuesto. Ahora mismo, mientras firmaba, Don pensaba horrorizado.
¿Quién saca un arma en una estación de policía? Está loco, completamente loco, pero lo hizo sin protestar. La familia Yang acababa de meterse con la familia equivocada. La familia Lin tenía poder en la capital. Y aquel chico, el tal Yang, definitivamente no era alguien común. Tengo que arreglar esto, pensó Don, desesperado. Debo encontrar la forma de mejorar nuestra relación. Dentro del auto, el ambiente seguía cargado después del rescate. Wang, el subordinado de Changsan, soltó un suspiro y murmuró: jefe, sacar su arma en la estación fue una violación directa a las reglas. Changsan frunció el ceño. ¿Cuál violación?, respondió irritado. Si ni siquiera tenía balas, mientras tú no digas nada, nadie sabrá nada. Ahora concéntrate en manejar. Wang solo sonrió, resignado. Sí, seguiré sus órdenes, jefe. Changsan entonces giró hacia Jiang. A propósito, gracias por salvar a la hija de nuestro comandante. Jiang respondió con tranquilidad: el tío Lin me salvó la vida una vez. Estamos a mano. Changsan le estrechó la mano, negando con la cabeza. No es lo mismo, chico. Además, Lin sí me habló de tus habilidades. Tengo curiosidad. ¿Qué tan bueno eres realmente? Jiang arqueó una ceja. Tío Changsan, ¿acaso quiere probarlo? ¿Probar? Sonrió con picardía. Solo quiero ver qué tan cierto es lo que dicen. Y sin avisar, le lanzó un ataque al pecho. Jiang esquivó el ataque. Tranquilo, levantó el brazo y lanzó un golpe como si fuera algo cotidiano. Nada mal, dijo Changsan, mientras forcejeaban, y de pronto: jefe, gritó Wang, hay una patrulla militar adelante. Los dos se congelaron en mitad del auto. Changsan bajó la ventanilla rápidamente. Gracias por su trabajo. Saludó con la sonrisa más profesional del mundo. Cuando pasaron el puesto de control, soltó un suspiro de alivio. Menos mal no nos vieron peleando. No quiero escribir un informe por eso. Jiang también suspiró. ¿Por qué me puse nervioso? Si ya no tengo que escribirlos, se preguntó. Finalmente el auto se detuvo frente a un edificio imponente. Arriba te espera el comandante, dijo Changsan, señalando el edificio, mientras Jiang se alejaba. Añadió entre dientes: ese chico es un fenómeno. Es muy fuerte en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué pasa, jefe? ¿Le dio una paliza? Se burló Wang. ¿Qué dijiste?, estalló Changsan, fulminándolo con la mirada. Jiang subió al último piso y al entrar vio a un hombre alto, con un porte que imponía respeto. Tío Lin, saludó Jiang con una leve inclinación. El hombre sonrió. Así que tú eres el estudiante Jiang. Por fin te conozco. Lo invitó a sentarse, y con un gesto tranquilo sirvió té para ambos. El aroma cálido llenó la habitación. Gracias, tío Lin, dijo Jiang con una reverencia. Al contrario, respondió Lin Senban con voz firme, estoy en deuda contigo, solo tengo una hija, y si no hubiera sido por ti, lo peor habría ocurrido. Te debo la vida. Jiang negó suavemente con la cabeza. Está exagerando, tío Lin. Ayudar a otros es lo que debería hacer cualquier ciudadano. Senban sonrió de lado, apreciando esa humildad. Enfrentarse a criminales armados y seguir avanzando sin dudar, dijo mientras lo observaba con detenimiento. Eso no lo hace cualquiera. Eso es valentía real. Tomó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa frente a Jiang. Mira esto. Jiang la abrió. Eran informes, movimientos sospechosos, nombres y fechas. Todos señalaban hacia la familia Yang. El subdirector Yan ha estado muy inquieto últimamente, explicó Senban con calma. Y ya sabes, si quieres que un árbol crezca frondoso, debes podarlo de vez en cuando. Sus ojos se afilaron. Hoy esa familia te hizo pasar un mal rato, pero puedes estar tranquilo, no les queda mucho tiempo en el poder. Fue entonces cuando algo explotó en la mente de Yang, un recuerdo, un punto exacto de su vida pasada. El padre de Yang Tianli fue arrestado en esta misma época. En ese momento, desaparecieron alrededor de 6 millones de dinero sucio. Todavía recordaba, cuando en 2024, alguien encontró ese dinero por casualidad escondido en la casa abandonada de los Yang. Su expresión cambió. Senban lo notó de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿En qué estás pensando? Jiang levantó la mirada, con una sonrisa ligera, casi peligrosa, formándose en sus labios. Solo me preguntaba, dijo con tono calmado, ¿qué pasaría si el subdirector perdiera algo muy importante en su propia casa? Jiang esperó pacientemente hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana, ajustó su cronómetro, apagó el despertador y se puso ropa oscura, perfecta para moverse sin llamar la atención. Justo antes de salir, pasó frente al sofá donde su madre se había quedado dormida viendo películas. Murmuraba entre sueños, padre e hijo, no sirven para nada. Si siguen de vagos por ahí, les rompo las piernas. A Jiang se le heló la sangre, incluso dormida, su madre daba miedo. Cuando estaba por abrir la puerta, ella murmuró con voz suave, regresa temprano,
Jiang respondió casi por reflejo, sí, mamá. Luego desapareció en la noche. En la villa de los Yang, al llegar, observó la gigantesca mansión y no tardó en notar el problema. Había demasiadas cámaras, tal como lo recordaba, tal como se esperaría de un funcionario corrupto. Buscó pacientemente un punto donde el ángulo muerto fuese perfecto. Cuando lo encontró, encendió el cronómetro. Vamos allá, saltó, un salto seco, limpio, que lo dejó caer dentro de la villa sin ser detectado. Las noticias de su vida pasada solo mencionaban que el dinero estaba escondido en un adorno del patio, pero nunca especificaron cuál. Para ocultar 6 millones, que tan grande debía ser ese adorno, su mirada recorrió el lugar, hasta que se detuvo en algo. La fuente era enorme y, más extraño aún, seguía encendida en plena madrugada. Eso no era normal. Se acercó despacio, analizando. Justo cuando iba a corroborar su conjetura, una linterna iluminó desde un costado. ¿Quién andaría robando aquí?, gruñía un guardia mientras bostezaba en medio de su patrullaje. Nadie se atrevería a entrar en la casa del subdirector. Nadie está tan loco. En ese momento, pareció percibir algo, y apuntó la linterna hacia la fuente. ¿Quién anda ahí?, preguntó. El haz de luz tembló, y unos ojos brillaron entre las sombras. Ah, solo un gato, resopló el guardia, relajándose, y se alejó mientras seguía su patrullaje. El gato, tranquilo por un instante, se puso rígido cuando Jiang emergió lentamente desde el interior de la fuente, dio un salto del susto y salió corriendo. Jiang había encontrado el dinero. Era una locura. Esconderlo en la fuente era tan absurdo que por eso nunca lo encontraron en su vida pasada. Era como si el cielo mismo lo estuviera ayudando. Pero había un problema. 6 millones no cabían en una sola mochila. Mientras pensaba qué hacer, vio un carrito con varias macetas, quitó las macetas, acomodó el dinero y lo apiló todo sobre el carrito. Mientras se alejaba empujándolo, pensaba emocionado, ¿lo gasto en una casa? ¿Criptomonedas? ¿Inversiones por internet? Solo imaginarlo lo hacía sonreír como un loco. En ese momento, un auto pasó tambaleándose. De él bajó Yang Tianli, completamente borracho. Murmuraba, Jiang debería pudrirse en la cárcel. Sin equilibrio, tropezó y le dio un golpe al carrito. ¿Qué hace este montón de basura aquí? Pero cuando vio que no era basura, sino dinero, se quedó congelado. Estoy tan borracho. Jiang, oculto entre las sombras, salió detrás de él. De un golpe certero lo dejó inconsciente. Antes de llamar basura a otros, mírate tú mismo, susurró. Era un menor de edad conduciendo sin licencia y encima borracho. Un típico niño rico mimado. Mi mamá tenía razón, dijo con furia. Padre e hijo son unos buenos para nada. Soltó una risa mientras sacaba un pequeño cuchillo. No vale la pena matarte, pero sí darte una lección. Lo tomó por el cabello y comenzó a cortárselo. El pelo caía en mechones al suelo, mientras él murmuraba, no pensé que un trabajo tan delicado fuera tan agotador. Cuando terminó, dejó a Yang tirado en el césped con un nuevo estilo y siguió empujando su carrito como si nada. Ojalá estés satisfecho cuando despiertes al amanecer, dijo, riendo para sí. A la mañana siguiente, apenas amaneció, su madre tocó su puerta. Jiang, levántate, él respondió medio dormido. 5 minutos más. Si te tardas más no te guardo desayuno. Tengo que ir al templo a rezar, lo apuró su madre. ¿Por qué?, preguntó Jiang. Te lo explicaré, pero no te asustes, dijo su madre. El cuchillo de la cocina apareció lleno de pelo, el piso estaba mojado. Y anoche sentí como si alguien hubiese entrado y salido de la casa. Hijo, ¿tú qué dices? ¿Fue un ladrón o un fantasma? Jiang tragó seco. Hijo, ¿te volviste a dormir? ¿Te quedaste despierto hasta tarde otra vez? Mientras ella hablaba, él pensaba, mi madre es literalmente la mejor detective del mundo. En la villa de los Yang, el guardia de turno nocturno finalmente salía del trabajo y caminaba quejándose. El verdadero sentido del trabajo es cuando termina el turno. Y sería mejor si no tuviera que trabajar nunca, pero su queja se detuvo cuando vio a alguien tirado en el suelo, bloqueando el camino. Tich, qué mala suerte encontrarme con un borracho a esta hora, murmuró. Le dio una patada ligera en la pierna. Oiga, despiértese. ¿Sabe de quién es la casa al final de la calle? Entonces, el borracho abrió los ojos, irritado. ¿Quién se atreve a hablarme así? El guardia se quedó pálido. Joven maestro Yang, ¿cómo terminó tirado aquí? Yang se levantó. ¿Por qué gritas tan temprano?, gruñó mientras se sostenía la cabeza. Me duele. Fue entonces cuando sintió algo raro, y notó mechones cortos, irregulares, como si un animal le hubiera roído el cabello. Miró al suelo, y había un montón de su propio pelo esparcido. Su expresión pasó del desconcierto total a una furia descontrolada.
¿Quién fue? Rugió. Voy a decirle a mi papá que lo destruya. Si pude meter a uno en la cárcel, puedo meter a otro. Todos los involucrados en esto van a hacerle compañía a Jiang. Lleno de ira, corrió hacia su casa, gritando: «Papá, alguien volvió a molestarme. Debes encontrarlo y acabar con él de una vez». Pero al entrar, se quedó helado, tan helado que incluso su borrachera desapareció por completo. Frente a él, su padre, el imponente subdirector Yang, estaba esposado, rodeado por varios agentes armados. Yang corrió hacia él, desesperado. «Papá, papá, no te vayas». Lo sujetó por el brazo. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Con qué derecho te llevan? Suéltenlo ahora mismo o los condenaré a todos a muerte». Uno de los agentes lo miró con calma. «Yang Tianli, ¿verdad? Somos de la agencia anticorrupción. Esto es un operativo oficial. Tu padre es sospechoso de graves violaciones a la disciplina. Debe cooperar con la investigación». Yang se quedó sin voz. Su padre bajó la cabeza lentamente. «Hijo, esta vez no puedo ayudarte. Cuídate». «No, papá, no puede ser». Yang comenzó a llorar, temblando de rabia e impotencia. Mientras tanto, en la escuela, Den zarandeó a Jiang, que literalmente estaba durmiendo sobre la mesa. «Hermano, despierta. Pasó algo gordo». Arrestaron al papá de Yang Tianli. Jiang no le prestó mucha atención. «¿Por qué no te sorprendes?», preguntó Den, confundido. Jiang abrió un solo ojo, con la expresión más tranquila del mundo. «Quien siembra vientos, cosecha tempestades. No hay nada sorprendente», murmuró. «Déjame dormir». Den lo miró fijamente. «¿Qué hiciste anoche? Pareces estar cansadísimo. Y hueles a humedad». Jiang se acomodó en la mesa, e inventó sin pensarlo mucho: «Fui al río a pescar. Atrapé un pez de 100 kilos». Den casi escupe. «Hermano, está prohibido pescar en el río. ¿Quieres que te arresten también?». La mente de Jiang retrocedió. En su vida pasada, recordaba cómo la tormenta política había arrasado con toda la ciudad. Pero ahora, algo era distinto. El arresto del padre de Yang Tianli ocurrió más temprano esta vez. El aleteo de una mariposa crea tormentas lejanas, y su renacimiento ya estaba alterando la línea temporal original. Mientras caminaba por las calles, dejó esos pensamientos de lado. Tenía un problema mucho más inmediato. ¿Cómo iba a gastar esos 6 millones? Su objetivo era la venganza, y para vengarse, necesitaba fuerza, influencia y aliados. Pero había un problema: 6 millones eran demasiado para cargar, pero demasiado poco para enfrentarse a alguien como el joven maestro Chen. ¿Debería invertir? ¿Comprar un edificio? ¿Alquilarlo? En teoría sonaba bien, pero él estaba acostumbrado a ser pobre. Su método más fiable para ganar dinero era convertirse en casero. Suspiró: si hubiera sabido que renacería, al menos habría estudiado. Mientras divagaba, entró en un callejón para tomar un atajo, y allí se detuvo. Frente a él, un grupo de tipos estaba golpeando brutalmente a alguien. La seguridad del distrito era pésima, pero este era el camino más corto hacia su destino. Así que, al principio, solo se quedó observando, esperando que la pelea terminara. «Danos el dinero», gritaba uno de los matones mientras pateaba al hombre en el suelo. «No traje dinero, se los juro», suplicaba la víctima. Cuando Jiang logró ver su rostro, parpadeó sorprendido. Era Don Li, nada menos que el subdirector de la policía, ahora reducido a un saco de golpes en un callejón. Los peces gordos lo aplastaban, y ahora los matones lo usan de saco. «Qué patético», pensó Jiang. Los matones siguieron golpeándolo sin piedad. «Te estás haciendo el duro, viejo. Este ya está muerto», dijo uno. «Solo hay una forma de comprobarlo», añadió otro, alzando una barra de hierro. En ese instante, Jiang avanzó un paso, y antes de que la barra cayera, su pierna salió disparada como un látigo. «Puf», conectó una patada directa al rostro del líder, enviándolo al suelo de un solo golpe. Los matones retrocedieron, atónitos. ¿Quién es este?», murmuró uno. Don, tirado en el piso, levantó la mirada y reconoció la figura. «Tú, eres Jiang», susurró, incrédulo. Jiang lo miró de arriba abajo, y una sonrisa fría se asomó en sus labios. «Veo que nos volvemos a encontrar, subdirector Don. ¿La oficina no era lo suficientemente cómoda? ¿O viniste a este basurero a jugar a ser una rata?». Jiang había acabado con todos los matones. Mientras se incorporaba, Don le lanzó una pregunta directa. «¿Qué haces aquí?». «Eso mismo me pregunto yo», respondió Jiang. «¿Qué hace un subdirector en un callejón como este?». «¿Cómo terminaste así?». «Inspeccionaba las condiciones del pueblo». «Una visita de incógnito, ya sabes», balbuceó Don. Jiang lo ayudó a levantarse mientras hablaba. «Vaya incógnito tan humilde. Hasta el emperador cuando sale de incógnito lleva 2 guardias. Tú en cambio, no pareces muy consciente del peligro». Don tragó saliva, humillado. «Mira,
dijo rápido. En ese caso, presenta el examen para entrar en la policía. Te contrataré como guardaespaldas. Jiang sonrió con tranquilidad. No me vengas con cuentos. Quiero hablar contigo de otra cosa. Don asintió. Su auto estaba cerca, así que dijo que podían hablar allí. Durante el trayecto, Don se quejaba del exceso de fuerza de los matones. No miden nada, decía. Pegan como si no hubiera consecuencias. ¿Me estás tirando una indirecta?, le preguntó Jiang. No, se apresuró a decir Don, tú eres un héroe. Hoy te debo la vida. Jiang no perdió tiempo, vayamos al grano, dijo. El casco antiguo necesita una reorganización de seguridad. Si no lo hacen, siempre será un foco de problemas. Don esbozó una sonrisa nerviosa. Sí, claro, hay que reorganizarlo. Es urgente. ¿Qué propone el comandante Lin? Jiang le explicó con calma, midiendo cada palabra. Mi tío Lin está preocupado por la seguridad de la zona. No bastan visitas de incógnito. Subdirector, si quieres ascender necesitas logros reales. Don frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jiang habló con seriedad. Tengo un negocio para hacer dinero, y justo me falta un socio de confianza. La zona del casco antiguo va a ser demolida pronto. Don frunció el ceño, evaluando la idea. ¿Estás proponiendo invertir antes de que eso suceda?, preguntó, alarmado. Jiang le pidió que prestara atención al camino, recordándole que no podía morirse justo cuando iban a empezar un negocio juntos. Don suspiró, diciendo que para entrar en algo así hacía falta mucho capital, y que sin contactos tampoco era posible. Jiang sonrió de lado. Capital tengo, y contactos también. Lo que necesito es alguien que pueda manejar los problemas, y que haga que todo sea legal y cumpla con las normas, dijo con calma. Dime, ¿te interesa ganar un poco de dinero para tu jubilación? Don se quedó mudo por un segundo. Luego, tragó saliva y respondió, si tú confías en mí, entonces yo también confío en ti. A partir de ahora, eres mi sobrino. Si necesitas algo, solo dilo. Perfecto, tío. Será un placer hacer negocios contigo, respondió Jiang, sin perder la sonrisa. Don, curioso, preguntó cómo sabía que la zona del casco antiguo pronto sería demolida. ¿La familia Lin te lo dijo? No. Lo adiviné, respondió Jiang, haciéndose el misterioso. Don solo pudo reír. Realmente eres travieso. Al día siguiente, Jiang regresó a la escuela y entró al salón acomodándose en su asiento. De pronto, la puerta se abrió de golpe y alguien entró corriendo. Era Jiang, que se arrodilló frente a él, desesperado. Por favor, ayúdame, suplicó. Me equivoqué, fui un tonto. Solo tú puedes hablar con la familia Lin. Salva a mi papá. Haré lo que quieras, incluso arrodillarme aquí mismo. Mientras se inclinaba, el trapo que llevaba en la cabeza se deslizó y cayó al suelo, dejando al descubierto su tremenda calva brillante. Todo el salón estalló en risas. ¿Qué te pasó en la cabeza?, le preguntaban entre carcajadas. Jiang se cubrió con ambas manos. Insolentes. No se rían, gritó, rojo de la vergüenza. Jiang lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Por qué te rapaste así? ¿No te gustó mi trabajo?, pensó. Pero Jiang solo pensaba en una cosa, si hubiera sabido, jamás habría dejado que el peluquero que eligió le tocara la cabeza. Ahora estaba siendo ridiculizado frente a toda la clase. Jiang le pidió a Jiang que se levantara. Un hombre no se arrodilla tan fácilmente. Haces quedar mal tu imagen llorando aquí de rodillas, dijo con frialdad. Jiang, con la voz temblorosa, preguntó, entonces, ¿me vas a ayudar? Nunca dije eso, respondió Jiang. Tu padre está en la cárcel porque lo detuvo la ley. ¿Qué crímenes cometió? Siendo su hijo, deberías saberlo. En lugar de buscar contactos, deberías cooperar con la investigación. Lo miró con una expresión helada. La clase está por empezar. Deja de molestar. Las palabras le golpearon más que cualquier puñetazo. Jiang no esperaba tanta frialdad. Se secó las lágrimas, y de repente, comenzó a reír. Está bien. Espera entonces, dijo mientras se marchaba. Lo que yo perdí, tú tampoco lo conservarás. Den, desde atrás, soltó. Lo único que perdió fue el cabello. ¿Acaso te está maldiciendo para que quedes calvo como él? Esa noche, Jiang reunió a un grupo de hombres. Todos estaban tensos. Uno de ellos habló. Jefe, el anterior enfrentamiento nos dejó mal. El jefe y el gordo siguen en el hospital. ¿De verdad vamos a seguir? ¿Quemar un lugar? Eso ya es un delito serio. Jiang lo miró con desprecio. ¿Tienes miedo? Solo será un incendio accidental. Luego apretó los dientes mientras murmuraba, familia, riqueza, dignidad, futuro, todo por culpa de Jiang. Él va a sentir el infierno. Los hombres prepararon bombas Molotov, listos para lanzarlas. Pero justo cuando estaban a punto de iniciar el fuego, una voz sonó detrás de Jiang. Jefe de clase, ¿qué haces despierto a estas horas? Recitando poesía debajo de mi casa. Jiang se giró sobresaltado. ¿Quién está ahí?, gritó.
pero al enfocar bien, se quedó helado. Era Jiang, en un árbol, mirándolos con calma. Vaya, parece que nos volvemos a encontrar, dijo, como si nada pasara. Jiang preguntó con molestia qué hacía en ese lugar, alegando que a esa hora debería estar durmiendo. Nervioso, ordenó rápidamente a sus secuaces, ataquen, rápido, pero uno de ellos, temblando, murmuró, jefe, ese fue el que nos dio la paliza la última vez. Jiang lo miró con frialdad. ¿Y cómo los he tratado normalmente? Es hora de que paguen el favor. El matón, desesperado, fingió dolor. Ah, me duele la cabeza. Jiang chasqueó la lengua. Entonces tú, le dijo al otro. Pero el segundo también empezó a discutir y retroceder. La tensión crecía. Jiang, completamente tranquilo, los interrumpió. ¿Qué tanto van a pelear? ¿O están decidiendo quién será el primero en morir? Saltó del árbol en el que estaba oculto con una sonrisa fría. No importa. Al final todos caerán. Sin perder tiempo, atacó al primer matón. Un puñetazo directo al rostro lo mandó al suelo, rompiendo la molotov que llevaba en la mano. Jiang chasqueó la lengua, frustrado, inútil. El siguiente eres tú, pero el segundo matón retrocedió, aterrorizado. No, jefe. Recordé que dejé el gas abierto. Tengo que irme. Cuídese, de verdad cuídese, y salió corriendo a toda velocidad. Malagradecido, gritó Jiang. Jiang lo miró con una expresión sombría. ¿A dónde estás mirando? Jiang sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar esa mirada. Tragó saliva y levantó una molotov como amenaza. Si te acercas, te quemo, ¿me oyes? Pero Jiang ya estaba corriendo hacia él. En un parpadeo, tomó uno de sus brazos y lo sostuvo con fuerza. Jiang pensó aterrado. ¿Cómo puede ser tan rápido y tan fuerte? Esto es imposible. No puedo ganarle. Intentó cambiar de estrategia. ¿Es una broma? Sí, vamos. Fuimos compañeros de clase. ¿Compañeros? Respondió Jiang con una sonrisa. Si es así, entonces me harás un favor. Claro, lo que necesites, respondió Jiang. Perfecto. Mantente en silencio. Jiang estaba a punto de articular una palabra, pero Jiang le lanzó un puñetazo directo a su mandíbula, haciéndolo temblar. Te dije que cerraras la boca. ¿Y si despiertas a mi mamá? Jiang quedó tirado, aturdido, mientras decía con la respiración temblorosa que iba a llamar a la policía. ¿Estás llorando? Llorar también cuenta como alteración al orden público, le recordó Jiang. Un tiempo después, una patrulla llegó al lugar con las luces encendidas. De ella bajó Don, acompañado de su compañero. Don levantó la voz con autoridad. Recibimos el reporte de que había delincuentes en esta zona. Llévate a ese, dijo señalando a Jiang. Jiang, que estaba siendo arrestado, gritó indignado, ¿estás ciego, Don? Yo soy el que fue atacado. Mírame la pierna, está rota, y encima te atreves a arrestarme. Malagradecido. Mi padre te ayudó a ascender. Don solo sonrió, con una sonrisa fina y peligrosa. Joven maestro Jiang. Su padre aún no ha tenido tiempo de enseñarle el arte de la política. En la policía, lo más importante es evaluar la situación. Si juegas con fuego sin entender el panorama, terminarás quemado. Luego, sin ninguna duda, ordenó a su compañero, llévatelo. Jiang gritó, insultaba, pero nadie lo escuchó mientras lo subían a la patrulla. Don se acercó a Jiang, bajando un poco la voz. Trabajaste duro hasta estas horas, ¿eh? ¿Quieres que te organice un proyecto para relajarte? Jiang se giró con calma. No, tío Don, mejor dormiré. Mañana tengo asuntos importantes. Don asintió. Al día siguiente, ambos partieron hacia la zona del casco antiguo. Mientras caminaban, Don no dejaba de quejarse, aquí solo hay baches, y el camino es horrible. Este lugar ni regalado sirve para hacer dinero. Dime, Jiang, ¿de verdad se puede hacer una fortuna aquí? Jiang lo miró por encima del hombro. En su vida pasada, este lugar había generado 17 millonarios. Tranquilo, tío Don, te daré la información interna. ¿Información interna? Preguntó Don, acercándose como si fuera un secreto de estado. Este sector está incluido en el plan de expansión de la ciudad satélite. Don parpadeó. ¿Ciudad satélite? ¿Qué es eso? Una nueva zona industrial de alta tecnología. Cuando arranque, el valor del suelo se disparará, y las compensaciones por demolición subirán como la espuma. Don abrió los ojos, maravillado. Jiang, realmente me alié con la persona correcta. Jiang pensó para sí mismo que no era cuestión de suerte, sino beneficio mutuo. Con la cooperación de Don, ambos podían llevarse una buena tajada de la demolición. Sigamos avanzando, dijo Jiang. Aún hay muchos lugares que debemos ver. Don se ajustó la chaqueta con emoción. Perfecto, guíame, sobrino. Tiempo después, en un pequeño negocio del casco antiguo, Jiang estaba finalizando la compra del local. Había logrado cerrar el trato por 150.000. Don caminaba alrededor del bar,
inspeccionándolo con los brazos cruzados. No está nada mal, comentó. Viejo, ¿por qué lo vende? El dueño suspiró con el rostro cansado. Mi hijo, dijo con amargura, se metió en una deuda de juego, y los cobradores vienen todos los días. Si no pago pronto, se quedarán con todo el edificio. Don giró la cabeza, indignado. Vaya hijo tan ingrato. Mientras tanto, Jiang observaba en silencio, analizando cada palabra. Algo no le cuadraba. Una deuda justo antes de la demolición, era demasiada coincidencia. Finalmente decidió preguntar directamente, jefe, ¿a quién le debe el dinero su hijo? El hombre tragó saliva, bajando la voz como si temiera que alguien lo escuchara. A Chen Jinu. También lo llaman el padrino tigre. Lo raro es que viene a cobrar, pero parece más interesado en el local que en la deuda. Por eso decidí vender rápido. No quiero problemas con gente como él. Jiang asintió con una expresión seria. Entiendo. Lo mejor es evitar riesgos innecesarios. Luego miró a Don. Tío Don, guarda el contrato. ¿No vamos a celebrar con una copa? Preguntó él, medio ilusionado. Jiang negó con firmeza. Todavía no es momento de relajarse, no somos los únicos que avanzamos. Y hay alguien por ahí que también espera que el viento le sople a favor. Don sintió un escalofrío. La guerra en el casco antiguo apenas estaba comenzando. En otro punto del casco antiguo, dentro de una habitación lujosamente decorada, un hombre corpulento fumaba un puro mientras observaba la calle desde la ventana. Detrás de él, una joven habló con voz suave. Padrino tigre, mírame a mí. La calle no es un paisaje tan bonito como el que tienes atrás, dijo con una sonrisa coqueta. Chen Jinu exhaló el humo con calma. No entiendes nada. Un rey debe inspeccionar su territorio, respondió sin apartar la mirada. Ella se rió entre dientes. Entonces, si tú eres el rey, eso me convierte en la reina. Chen Jinu soltó una carcajada. Él no era un delincuente cualquiera, era el rey de la noche, el hombre que había dominado Jiancheng durante más de 20 años. Casinos, préstamos usureros, casas de empeño, transporte clandestino, sus tentáculos se extendían por media ciudad. Para algunos, era dueño del 50% de Jiancheng, para otros, después de la medianoche, él era el verdadero amo de todo. Mientras tanto, en el auto de Don, él conducía con el ceño fruncido. Jiang, escúchame bien, ese Chen Jinu es un perro rabioso, y si le echa el ojo al pastel de la demolición, se va a poner peor. Dicen, bajó la voz, que tiene conexiones con la familia Cheng de la capital. Apenas escuchó ese apellido, los recuerdos atravesaron la mente de Jiang como un rayo. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Por fin, pensó, noticias de mi objetivo. Don lo miró alarmado. ¿Los conoces? Sé algunas cosas, respondió Jiang. Y en algo tienes razón, Chen Jinu no es más que un perro rabioso criado por esa familia. Si ese perro se atreve a estirar la pata hacia mí, solo tengo que cortársela. Don tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Organiza la compra de todos los edificios de la zona antigua. Yo pondré el dinero, ordenó Jiang. Mientras observaba por la ventana, pensó para sí mismo, la deuda que tenía con la familia Cheng en mi vida pasada. Esta vez la cobraré, con intereses. De vuelta con el padrino tigre, este acababa de recibir un informe. ¿Qué dijiste? Que alguien nos arrebató el bar. Rugió, furioso. Su subordinado tragó saliva antes de responder. Señor, el vigilante dice que el antiguo dueño lo vendió. Chen Jinu estrelló una bofetada contra la cara del hombre, furioso, exigiendo saber cómo ese viejo había tenido el descaro de hacer algo así. Habían armado una supuesta deuda, y al final otro se llevó el premio bajo sus narices. Eso no lo iba a permitir. Tenía que investigar de inmediato. Afuera de la habitación, dos empleados le explicaban al gerente que, por suerte, él había llegado justo a tiempo, pues el padrino tigre estaba echando chispas. El gerente entró con una sonrisa. No se altere tanto, le dijo. Ya estamos investigando. Le mostró una foto con dos hombres. El primero es el estudiante. El otro, ya lo conoce, Don Li. Chen Jinu frunció el ceño. Recordó claramente el sobrenombre de Don, el Gran Cañón, siempre estaba detrás de la familia Yang. Entonces, ¿cómo era posible que la caída de esa familia no le hubiera afectado en absoluto? ¿Y quién es este estudiante?, preguntó él. No parece del tipo de gente que se mueve en nuestro mundo. El Gran Cañón Don era jefe de una subcomisaría, así que enfrentarlo directamente no era buena idea. Lo mejor era investigar al estudiante. Y quería toda su información en 3 días. Miró a su subordinado y dijo, lleva algunos hombres. Vigilen ese bar de cerca y averigüen cuál será su siguiente movimiento. Si vuelve a haber un problema, te dejo sin bola y te envío a prostituirte. Al caer la noche, Jiang regresó al casco antiguo con Den. Den, nervioso, lo detuvo a medio camino.
Más adelante entraremos en el territorio de Chen Hinu, le dijo. Dicen que ese tipo da miedo. Jiang lo miró con calma. ¿De qué tienes miedo? Solo debemos seguir el plan. No debes moverte de este sitio. Si te aburres, ponte a jugar en el celular. El tiempo pasará rápido. Si hay algún riesgo, yo lo asumiré. No dejaré que te pase nada. Den desvió la mirada. Todavía somos jóvenes. No es bueno venir a lugares de vicio como este, comentó. Jiang sonrió. Ah, ¿no quieres la nueva consola que te prometí si venías? Ten cambió de actitud al instante. Bueno, ten mucho cuidado. Jiang dejó escapar un suspiro. Le dio unas últimas indicaciones, pidiéndole que se escondiera bien y esperara su señal sin moverse ni un centímetro. Luego, se dirigió solo hacia el enorme edificio frente a él, el emperador del bajo mundo. Hoy tendré que visitarte, murmuró. Espero que no me decepciones. Avanzó hasta la entrada. Por suerte, en su vida pasada había participado en una redada de juego clandestino justo en este lugar, y recordaba perfectamente dónde estaba la puerta secreta. Tocó 3 veces, con un ritmo específico. La ventanilla metálica se abrió y un hombre apareció tras la rejilla. No hay negocio hoy. Lárgate. Jiang entrecerró los ojos. Había leído los expedientes. Esa frase era la contraseña. Si hay negocio o no, respondió, depende de mi suerte. Eso bastó. El hombre abrió la puerta de inmediato. Bienvenido, dijo, observándolo con desconfianza. Su cara no me suena. Es su primera vez aquí. Jiang sacó unos billetes y los lanzó al aire. Tal vez esto sí te suene. El guardia sonrió de oreja a oreja. ¿Qué buscas? Preguntó. Aquí tenemos de todo. Cosas divertidas, respondió Jiang. Enséñame lo mejor que tengan. El hombre aplaudió, y de inmediato, varias chicas salieron, alineándose con sonrisas perfectamente ensayadas. Una de ellas se acercó a Jiang, inclinándose ligeramente mientras lo invitaba a seguirla. La chica que lo guió se llamaba Feng, una rubia de sonrisa encantadora y mirada afilada. Mientras avanzaban por el corredor principal, Jiang notó a una persona rogando por préstamos, lloraba, gritaba, todo por una desesperación, recuperar su dinero antes de perder su casa y familia. Fuera, fuera, le gritó el personal. No traigas tu mala suerte aquí. Feng suspiró con fastidio. No se puede hacer nada con gente así, dijo. La mala suerte se les pega a la piel, en cambio tú, le sonrió a Jiang. Estás en una buena racha. Se nota que hoy vas a llenar tus bolsillos. Jiang solo arqueó una ceja. El juego no es cuestión de suerte. Ah, ¿no? Preguntó Feng. Entonces, ¿de qué se trata? Tú trabajas aquí, respondió él. Deberías saberlo mejor que yo. Se detuvo frente a un cajero y, sin dudar, ordenó, cámbieme 100.000 en fichas. El hombre abrió los ojos, pero obedeció al instante, le entregó una bandeja repleta y le deseó buena suerte. Jiang avanzó hacia una de las mesas centrales. Mientras caminaba, pensaba, la mayoría cree que ganar depende de la suerte, pero en realidad, el juego es una guerra psicológica, lectura de gestos, ritmo, confianza, y sí, algunos pequeños trucos insignificantes. El repartidor levantó la voz, repartiré las cartas. Jiang recibió sus 3 primeras, as de corazones, rey de picas y reina de trébol. No era un color, pero los puntos eran decentes. A su lado, un hombre gordito soltó una risa contenida. Jiang notó cómo se le movían levemente las orejas y cómo los músculos de su cara se tensaban hacia arriba. El gordito tenía una buena mano, y lo sabía. A su izquierda, otro jugador, delgado, de pelo largo y mirada fría, no mostraba absolutamente nada, pero Jiang sí notó algo. Una de sus uñas, la del meñique, era demasiado larga. Probablemente marca las cartas, pensó. ¿Todos han visto sus cartas? ¿Alguien sube la apuesta? Preguntó el repartidor. El gordito levantó la mano. Confiado. Voy. Y subo 5.000. El de pelo largo también habló. Voy. El dealer miró entonces a Jiang. ¿Y usted? Jiang sonrió, tomó todas sus fichas y las empujó hacia adelante. Yo voy con todo. El gordito apretó los dientes, desesperado. ¿Qué? ¿Su mano es tan buena?, se preguntó. El hombre de pelo largo, por otro lado, seguía observando a Jiang en silencio, intentando descifrar si todo aquello era una distracción. Él, por su parte, levantó la mano con una inocencia exagerada, casi ridícula, y preguntó, repartidor, ¿es mi primera vez jugando? Si mi mano es grande, ¿no es mejor apostar todo de una vez? El repartidor, ya acostumbrado a ver tontos adinerados, respondió con tono apagado. Podría decirse que sí, joven. Perfecto, dijo Jiang con una sonrisa tranquila. Entonces no me preocupo. El gordito lo miraba fijamente, sudando. El de pelo largo frunció el ceño, dudando. Algo no les cuadraba. Así que ambos terminaron retirándose. El repartidor tomó aire y anunció,
según las reglas. Todas las fichas de esta ronda son para el joven. Le pidió a Jiang que mostrara sus cartas antes de que ellos se bajaran, y cuando lo hizo, los dos jugadores apretaron los dientes. Su mano ni siquiera era lo suficientemente buena, habían sido engañados por un mocoso. Jiang no se quedó a disfrutar la victoria, simplemente tomó sus fichas y se movió a otra mesa. No se puede usar el mismo truco dos veces, pensó. Feng apareció a su lado, radiante. Felicidades, dijo con una sonrisa coqueta. Ganar tanto en tan poco tiempo. ¿Ves que si estás en una racha de suerte? Quizá podrías invitarme un trago. Ya sabes, por la buena vibra que te traje. Jiang la miró como si nada. Tía, olvídalo, dijo. Todavía estoy en la escuela. Feng quedó congelada por un segundo, como si la hubieran golpeado en el orgullo. Para escapar de la tensión, Jiang preguntó, ¿hay otro juego más rápido? Feng señaló hacia un rincón del salón, donde las voces eran más fuertes y las apuestas más agresivas. Si quieres adrenalina, ese es tu lugar. El juego de dados. Jiang tomó asiento y el repartidor agitó con habilidad los dados dentro de su vaso. El sonido resonó con un ritmo marcado, casi musical. Voy grande, gritaban varios apostadores. Yo también, clamaban otros. Jiang entrecerró los ojos, escuchó el ruido con atención, la fricción, los golpecitos. Y ese último choque, el dado había rebotado con un ángulo extraño, un 6. Hacia abajo, el repartidor levantó la voz, los que no han apostado, apúrense, la ronda está por cerrar. Jiang no dudó un segundo, apostó en grande. El repartidor, con las manos temblorosas, volvió a destapar el vaso. Y otra vez los dados mostraron exactamente lo que Jiang había anunciado. Era imposible, o al menos debería serlo. ¿Cómo lo hace?, se preguntó el repartidor, sudando frío. ¿Tiene gafas de rayos X o qué, hermano? Apúrese, dijo Jiang, bostezando como si estuviera en una clase aburrida. Me estoy muriendo de sueño. Déjeme ganar rápido para irme a dormir temprano. El repartidor casi se atraganta. Sí, joven. Enseguida, ¿ganar rápido? ¿Quién dice eso aquí?, pensó. Mientras barajaba mentalmente excusas para explicar lo ocurrido a su jefe, la tensión aumentaba. En la sala de vigilancia, Chen Jinu, el padrino tigre, miraba fijamente la pantalla donde aparecía Jiang arrasando mesa tras mesa. ¿De dónde salió este tipo?, gruñó. ¿Acaso creen que mi negocio es una beneficencia? Un jugador debe entender las reglas básicas, como retirarse cuando está ganando demasiado. Se giró hacia el gerente. Tráeme a la japonesa. De inmediato, el gerente tragó saliva y salió corriendo. De vuelta en la mesa, los jugadores alrededor de Jiang murmuraban con incredulidad. Este chico es un monstruo. Ha ganado varios millones, comentó uno. Yo nunca había visto llorar a un repartidor, añadió otro. Con ese rendimiento seguro el jefe lo manda a prostituirse. En ese momento, las puertas del recinto se abrieron, y una mujer entró con pasos elegantes, casi letales. Su belleza iluminó la sala como un foco sobre un diamante. Todos quedaron en silencio. Ella se acercó a la mesa con un porte impecable. «Puedes retirarte», ordenó al repartidor. Ella se giró hacia Jiang y sus miradas se cruzaron. Jiang la miró con detenimiento y algo pasó por su mente. «La conozco». El gerente habló con voz tranquila. A partir de este momento, la señorita Chizuru Noyama atenderá la mesa. Al oír ese nombre, Jiang frunció el ceño. Chizuru Noyama. No se suponía que estaba en el triángulo dorado. Chizuru tomó el vaso de dados con una elegancia fría. «Prepárate», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Vamos a apostar», Jiang lo recordó. El 17 de mayo de 2019, en Shibuya, Tokio. Luces, ruido, caos. Y una mujer frente a él, con una copa en la mano y una mirada capaz de atravesar el alma. «¿No te molesta el ruido?», le preguntó ella. «No», respondió Jiang. «El ruido, peligro, caos o vida. Así es Shibuya», dijo ella, mientras servía una copa para él. «Este ambiente vibrante es difícil de encontrar». «¿No lo crees?», Jiang asintió. Tomó la copa y, justo cuando iba a cerrar los ojos para beber, ella lo detuvo. «No lo cierres». Apoyó un pie en la mesa, se inclinó hacia él y, con la punta de los dedos, le acarició el rostro. «Tus ojos son como los de un lobo», susurró. «Fríos, penetrantes. No dejes de mirarme». Jiang apartó su mano con calma. No sabía que los gatos peligrosos se acercaban tanto. Chizuru sonrió, encantada con la comparación. «Si fuera una gata, ya me habrías escuchado. Yo no maullo secretos. Solo quiero que esta noche seas feliz. Déjame acompañarte». Estaba ebria, y su lengua, suelta, revelaba más de lo que debería. Se abrazaron en la habitación, mientras ella hablaba en su oído, para escuchar los dados. Tienes que sentir la respiración de tu oponente, el lenguaje de sus músculos, sus latidos. Esas palabras,
ese susurro, se quedaron grabados en él para siempre. De vuelta al presente, eso mismo recordaba Jiang cuando Chizuru dejó caer los dados dentro del vaso. Él cerró los ojos, no para beber, sino para escuchar, para sentir, el sonido del cristal, el roce, la vibración sutil, el ritmo. Cuando abrió los ojos, ya lo tenía todo calculado. Notó la mano de Chizuru, relajada, su esternocleidomastoideo, tenso, los pliegues de su ropa, ligeramente presionados. Todo encajaba. Por favor, haz tu apuesta, dijo Chizuru. Jiang sonrió. Apuesto todo. Por un triple específico, 3 treses. Toda la sala quedó en silencio. Hablaron susurros histéricos. Está loco, es imposible. Un triple específico. Chizuru, sin querer, retrocedió un paso. Señorita Chizuru, adelante, dijo Jiang, apoyando el codo en la mesa. Muéstralos. Chizuru palideció. Cuando los dados quedaron a la vista, la sala explotó. Era exactamente como Jiang lo había previsto. El gerente se puso pálido. Esa jugada multiplicaba por tanto, que Jiang acababa de ganar más de 50 millones. Los gritos llenaron la sala como una tormenta. Es el dios del juego. Este tipo es un monstruo, increíble. Un triple específico. Mientras todos deliraban, Jiang solo sonrió por dentro. Era irónico. Volver a encontrarse con una vieja amiga, Chizuru, en un lugar igual de ruidoso que aquella noche en Shibuya. Gracias, pensó. Gracias por enseñarme a escuchar los dados. Entretanto, el padrino tigre, con la vena de la frente a punto de estallar, gruñía: ¿quién se atreve a armar escándalo en mi local? La puerta se abrió de golpe, y uno de sus subordinados entró apresurado. Jefe, ya sabemos quién es el que está causando el alboroto. El estudiante que compró el bar. Es el mismo que está reventando las mesas. ¿Qué dices? ¿Cómo que compró el bar y encima gana mi dinero? ¿Qué? ¿Ya no hay ley o qué? Los ojos del padrino tigre se llenaron de rabia pura. Chasqueó los dedos. Leopardo, tigre, agarren las armas. Vamos a arrancarle las piernas a ese mocoso. Sus secuaces se movieron como perros rabiosos desatados. En el salón principal, Jiang caminó con calma hasta el punto de cambio de fichas. ¿Desea cambiar sus fichas, señor?, preguntó el encargado. Sí, respondió Jiang. Hazlo rápido. El hombre tragó saliva y empezó a contar. Jiang tomó el teléfono que estaba al lado y marcó. Ten, dijo con serenidad, es tu turno. El padrino tigre entró a gritos con sus hombres y un machete en mano. Montas un escándalo en mi casa y encima pretendes huir. Prepárate para morir. Jiang lo miró como quien observa un mal chiste, pero antes de que el machete bajara, ¡pum!, se fue la luz. El local quedó sumido en la oscuridad más absoluta. Prendan la energía de emergencia, gritó alguien. Pasaron 3 segundos eternos. Cuando las luces de emergencia se encendieron, ¿dónde está el padrino tigre?, preguntó un empleado. El gerente lo vio y casi se desmaya. El temido padrino tigre estaba noqueado, tirado en el suelo como un saco de patatas. Ayúdenlo, rápido, gritaron. Nadie entendía cómo había pasado, nadie vio nada, nadie oyó nada. Tich, ¿qué piel tan dura tenía ese tipo?, se quejó Jiang mientras salía del local con 2 maletines. Oye, Den, ¿nos vamos?, gritó. Estás en la sala de control. En ese momento, una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué buscas, jovencito? Déjame adivinar, buscas la muerte. La persona que habló no era otra que Feng. Jiang volvió a llamar a la señora, pidiéndole que se hiciera a un lado porque tenía que irse a casa. Feng abrió los ojos, molesta, y le gritó que no volviera a llamarla así. Luego ordenó a sus hombres: recuperen el dinero. Y si se resiste, ya saben qué hacer. Los matones avanzaron con paso firme. Mira, chico, dijo el líder del grupo, si sabes lo que te conviene, entrega ese dinero por las buenas. No estamos para juegos. Jiang soltó un suspiro profundo. Lo calculé todo, pero no pensé que iba a terminar ofendiéndote. A quien ofendiste fue al padrino tigre, gruñó Feng. Jiang dejó los maletines en el suelo, y una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. ¿Cómo puede un conejo arriesgar el pellejo por un tigre?, bromeó mientras estiraba los hombros y se ponía en guardia. Bueno, no importa, son solo unos cuantos matoncillos más. El líder del grupo se enfureció. ¿Te crees muy rudo, mocoso? Te vamos a aplastar. Se lanzó primero, directo y sin pensar, pero su ataque fue detenido como si hubiera chocado contra una muralla. ¡Pam! Un puñetazo limpio de Jiang lo mandó a volar varios metros. Los demás se quedaron paralizados. Jiang giró lentamente hacia ellos, con una expresión que los hizo tragar saliva. Todavía quieren intentarlo, pero de uno en uno, los rostros palidecieron. Hubo silencio,
hasta que, por puro orgullo, decidieron atacar todos juntos. Así está mejor, dijo Jiang, flexionando las piernas. Los peces pequeños hay que atraparlos de una sola vez. Saltó hacia adelante y, ¡bam!, una doble patada directa al cuello de dos de ellos los dejó inconscientes en el acto. Feng temblaba, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo se dejaron derrotar por un simple mocoso? Jiang se acercó lentamente a ella. Señora, dijo con un tono burlón. Te toca. Con solo escuchar eso, Feng dio media vuelta y salió corriendo como si su vida dependiera de ello. ¿Cómo puede correr tan rápido con tacones?, murmuró Jiang sorprendido. En ese instante, Den salió de su escondite. ¿Ya terminaste?, preguntó. ¿Dónde estabas tú?, reclamó Jiang. Encontré que tenían una fuente de energía de respaldo, dijo Den con orgullo. Así que corté los cables eléctricos de toda la calle. ¿A que soy increíble? Increíble. Sí, respondió Jiang, sin saber si reír o llorar. Den brilló de emoción. Oye, somos tan geniales, ¿y si dejamos la escuela y nos dedicamos al crimen? Jiang soltó una risa corta, levantó los dos maletines llenos de dinero y dijo, vámonos de aquí. Den trotó detrás de él. Pero oye, ¿qué piensas de mi propuesta?, insistió. ¿No te parece buena idea? Espérame. Mientras ellos se alejaban, Feng corría desesperada hacia el casino. El sudor le bajaba por la frente, los tacones resonaban contra el suelo y gritaba, ¿por qué se fue la luz de toda la calle? Al entrar, se encontró de frente con el gerente. Apenas abrió la boca para pedir refuerzos. Él la recibió con una bofetada que la hizo tambalear. ¿Cómo dejaste escapar a ese mocoso?, rugió. Y ahora vienes a llorar diciendo que pida refuerzos. No fue mi culpa, se defendió ella entre lágrimas. Esos tres inútiles no podían con él. Toda la noche estuviste muy pegada a ese chico, le reprochó el gerente con los dientes apretados. No me digas que no se pusieron de acuerdo, eso es imposible. Yo soy leal. Habló Feng. No me importa, escupió él. Lo que necesito es a alguien que cargue con la responsabilidad de lo que pasó esta noche. Alzó la mano. Vayan por ella. Miró a sus hombres y dijo, saquen toda la información que tenga, sean creativos. No me creo que no conozca a ese mocoso. Feng rogó, lloró, suplicó, pero ellos no tuvieron piedad. El eco de sus gritos se perdió en los pasillos del casino. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, Jiang y Den se encontraban en el salón de clases. Den se encontraba durmiendo. Jiang parecía tranquilo, pero por dentro su mente no paraba. Chen Jinu debe estar demasiado ocupado para encargarse ahora del casco antiguo, pensó. Don ha avanzado bien en el proyecto, pero no podemos ser demasiado ambiciosos. Cuando se filtre la noticia de la demolición, los precios explotarán y vendrán más lobos hambrientos. Hay que saber cuándo retirarse. Con este dinero, el siguiente paso es armar mi propia compañía de seguridad. Necesitaré gente fiable. Si mal no recuerdo, hay varios expertos que tienen cuentas pendientes con la familia Cheng. Sus pensamientos fueron interrumpidos de golpe. Jiang, sonó la voz del profesor. A ver, ya que estás tan concentrado. ¿Cuál es la respuesta? Jiang abrió la boca y dijo una incoherencia. Banana. El profesor se cruzó de brazos. Eres un caso perdido, Jiang. Suspiró profundamente. Pides permiso a cada rato, no prestas atención. ¿Acaso ya no te importa el examen de ingreso a la universidad? Jiang desvió la mirada, incómodo. Es que, escuché banana. Por eso respondí así, murmuró sin convicción. El profesor casi se atraganta del coraje. Los exámenes mensuales están por comenzar. Yo soy un profesor de alto nivel, y no puedo permitir que arrastres a toda la clase con tus ocurrencias. A partir de hoy, te quedas a las tutorías después de clases. Jiang abrió los ojos como platos. ¿Solo yo? ¿Y Den? Mire, está durmiendo como un tronco, y hasta habla dormido. Obviamente debe ser peor que yo. El profesor lo miró con una ceja levantada. Luego volvió a negar con la cabeza. Deja de quejarte y pon atención. Den, sin levantar la cabeza, dijo la respuesta correcta. Jiang lo miró completamente perdido. Exacto, asintió el profesor antes de volver al tablero. Si tú también sacaras el cuarto lugar de la clase como Den, podrías dormir de esa manera. Jiang se quedó helado. ¿Cuarto lugar? ¿Cómo este tipo es tan bueno?, pensó horrorizado. Más tarde, mientras el resto de estudiantes salían felices, Jiang se arrastró hasta el salón de tutorías. Apenas llegó, una chica lo recibió con un gesto severo. Llegas tarde, sin siquiera verla. Jiang bufó. Genial, hasta en las tutorías controlan la puntualidad. ¡Qué fastidio! No digas eso, respondió la chica con suavidad. Los buenos hábitos son el primer paso para mejorar. Esa voz, Jiang la reconoció al instante. Giró la cabeza con rapidez. Era Lindsay. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó sorprendido. Ella lo miró con tranquilidad. ¿Por qué no puedo estar aquí?, preguntó. Jiang rió por lo bajo.
qué coincidencia. ¿Tú también vienes a las tutorías? Lindsay negó con una leve sonrisa. No es coincidencia. Y no vengo. Dio un paso adelante. Soy la tutora. Jiang parpadeó varias veces. ¿Cómo puedes ser tutora si también eres una estudiante? Porque soy la número 1 de toda nuestra generación, respondió ella sin presumir, como si fuese lo más normal del mundo. ¿Qué clase de monstruos son mis compañeros?, se preguntó Jiang. Lindsay se levantó de su asiento y, con una calma peligrosa, dijo, también estoy aquí por una razón. Después de enterarme de que tú vendrías, le pedí personalmente al director que me asignara como tutora de esta clase. Mientras hablaba, se acercaba a Jiang paso a paso, hasta invadir completamente su espacio personal. Así que, compañero Jiang, espero que te esfuerces. Sin darle tiempo a reaccionar, lo tomó suavemente de la corbata y tiró de él hacia adelante. Jiang sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Vine especialmente por ti, susurró ella, tan cerca que su aliento le rozó la oreja. Así que, pórtate bien, y escucha a tu tutora. El rostro de Jiang se puso rojo al instante. Lindsay arqueó una ceja, divertida. Tus orejas se pusieron rojas, comentó. ¿Qué está haciendo esta chica?, pensó Jiang, sintiendo que el aire le faltaba. Intentó apartar la mirada, pero ella siguió hablando. Tu cara también está roja. Qué curioso. Tú, que siempre tienes la misma expresión, así que no tienes parálisis facial. Se supone que vinimos a estudiar. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Jiang, medio ahogado mientras tiraba de su corbata. Déjame ir, no puedo respirar. Lindsay sonrió con cierta picardía. Supongamos que tu peso es A, el coeficiente de fricción de la corbata es B, y que la fuerza con la que te resistes es C, entonces ¿cuál sería la fuerza de atracción? Jiang se quedó helado. ¿Qué? ¿Por qué estás hablando de física así de repente? Soy un estudiante pésimo. No puedo empezar con cosas tan avanzadas. Mejor, empecemos con matemáticas. Lindsay se separó de él por fin, dándole la espalda. Tienes razón. Empezaremos por funciones, dijo caminando hacia el tablero. Jiang soltó un suspiro de alivio, sobándose el cuello. Al fin podía respirar. Ella comenzó a escribir ecuaciones con trazos elegantes. Cada tanto, sin embargo, volteaba a mirarlo. Y cada vez que lo hacía, sus mejillas se encendían un poco. Cuando terminó, dejó la tiza, se giró nuevamente hacia él y dijo, bien, compañero Jiang, encuentra el dominio de esta función. Jiang levantó la mano lentamente. ¿Qué es exactamente el dominio? Lindsay lo miró incrédula. ¿No estudias nunca? Él desvió la mirada con torpeza. Sí, claro que estudio. En mi vida pasada, pensó, resignado. Lindsay dejó la tiza sobre el escritorio y caminó hacia él con calma. Está bien, Jiang, dijo. Te lo explicaré desde el principio, paso a paso. Perfecto, respondió él, aunque luego frunció el ceño. Pero, podemos mantener un poco de distancia. No te preocupes, no volveré a jalarte de la corbata, dijo Lindsay con una pequeña sonrisa. Pero tu flequillo está muy largo y te tapa la vista. Tengo un gancho, te ayudo a recogerlo. Jiang se tensó de inmediato. No hace falta. Continuemos la clase. Ella lo observó con una expresión entre divertida y desconcertada. Oh, vaya, parece que hoy sí tienes ganas de estudiar. Pero Jiang no actuaba así por gusto. Había enfrentado asesinos, mafias, trampas mortales, y aún así, por alguna razón, una simple chica estaba logrando ponerlo nervioso. Después de un largo rato de explicaciones, ecuaciones y ejercicios, Lindsay finalmente concluyó la clase. Hemos terminado por hoy, dijo. Pero recuerda repasar o tendré que darte tutorías especiales. Jiang tragó saliva. Sí, entendido, pero aléjate. Ella sonrió, satisfecha. Antes de guardar sus cosas, al salir de la escuela, Lindsay caminó a su lado. El sol estaba bajando y el calor se hacía notar. ¿No tienes calor?, preguntó ella. Sí, un poco, respondió él, tratando de no sonar demasiado incómodo. Ambos hablaron de cosas triviales, hasta que Lindsay frenó de golpe y lo llamó por su nombre, Jiang. Él volteó, ella apretó las manos con nerviosismo, y sus mejillas levemente sonrojadas. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Jiang se sorprendió. ¿Qué? Claro que no, de verdad. ¿No hay algo más?, susurró ella antes de reunir todo su valor. Porque, tú me gustas. El mundo de Jiang se detuvo. ¿Qué dijiste? Lindsay respiró profundamente. Te lo repetiré, dijo, mirándolo directo a los ojos. Me gustas, desde el día en que me salvaste. Por eso he intentado tanto llamar tu atención. Sé que tal vez fui infantil, pero quiero saber qué sientes tú. Una confesión directa, sin rodeos. Jiang la miró en silencio, con una mezcla de sorpresa y algo parecido al dolor. Lo siento, dijo al fin, nuestros caminos son distintos. No quiero involucrarte. Giró el rostro y siguió caminando, alejándose. Jiang. Lindsay corrió tras él,
si es por las notas, yo puedo ayudarte. Espera. Pero él no se detuvo. Ya entrada la noche, en una mansión gigantesca cuyos muros reflejaban puro lujo y autoridad, un hombre de porte arrogante sostenía una copa de vino. Con voz fría llamó: «Tío Tigre, me has decepcionado demasiado». El hombre arrodillado frente a él, Chen Jinu, tembló. Su rostro estaba lleno de sudor y vergüenza. «Joven maestro Chen, por favor, escúcheme», rogó. «Ese mocoso, ese chico, no es normal. Viene de otro mundo, puedo jurarlo. Mire mis brazos, mis piernas, ni siquiera sé cómo me las rompió». Pero el joven Chen apenas lo miró. Descansó la copa en sus dedos y respondió con aburrimiento: «No me interesan los detalles. Quiero resultados». ¿Sabes cuán importantes son esos edificios? Son un punto clave donde mi familia moverá mercancía en el futuro. Mi padre le da especial importancia. Chen Jinu tragó saliva y apretó los dientes. Los recuperaré como sea. Por favor, joven Chen, deme otra oportunidad». El joven Chen sonrió. «Muy bien, te la daré». Soltó la copa, el cristal golpeó el piso y se quebró, y su voz cayó encima como una sentencia. «Pero grábate esto en la cabeza. La próxima vez que falles, lo que terminará roto será tu propia cabeza». Chen Jinu palideció y se inclinó profundamente. «Gracias. Gracias, joven Chen. No fallaré de nuevo». Se retiró. Mientras el joven Chen tomaba otra copa, se dejaba caer en un mueble elegante y, con una sonrisa peligrosa, murmuraba: «Jiang, un don nadie del que jamás escuché hablar. Y se atreve a oponerse a mi familia. Interesante, muy interesante. Tendré que mostrarle los métodos de nuestra casa». Mientras tanto, Chen Jinu regresaba hacia su auto, apoyado por dos subordinados. Uno sostenía su brazo con torpeza. «Más suave, tonto. Tengo el brazo hecho polvo», gruñó. Al otro le lanzó una mirada asesina. «¿Y tú? Ese zapato que estás sosteniendo es de edición limitada. Si se daña, me pagas con tu vida. Atiéndeme como si fuera tu propio padre». El subordinado tragó saliva. «Sí, jefe», pero ninguno de ellos sabía que debajo del zapato, cuidadosamente adherido, había un pequeño dispositivo de audio. En su casa, Jiang había escuchado todo, cada humillación, cada amenaza, cada palabra sobre el joven amo Chen, y sobre todo, escuchó la frase: «En esa familia, solo hay un joven amo». Bastó eso. La furia que llevaba enterrada durante tanto tiempo finalmente estalló. Jiang salió corriendo y gritó con una rabia que llenó toda la casa: «Por fin, te encontré». Pero justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, se detuvo, la punta de sus dedos tembló, respiró hondo. No puedo», susurró. «Si actúo por impulso, caeré con él». Apretó los dientes. Su ira era un incendio, pero su mente seguía siendo la de un estratega. Solo matarlo sería demasiado fácil. Un escape, un castigo leve. No, la familia Chen debía caer entera, desde la raíz hasta la última hoja. La venganza requiere fuerza absoluta, dijo para sí mismo. Fuerza, paciencia y preparación. Miró el dinero que había acumulado hasta el momento. El primer paso sería formar su propia fuerza, una que le fuera completamente leal. Cuando estuviera listo, borraría a la familia Chen del mapa. Al día siguiente, se dirigió al campo de tiro. La mañana estaba despejada, el aire olía a pólvora, y las siluetas de los objetivos se alineaban frente a él. Sin dudarlo, tomó el arma y comenzó a disparar, uno tras otro, sin un solo fallo. Changsan, que observaba desde cerca, silbó con una sonrisa burlona hacia Wang. «Vaya, diría que Jiang tiene mejor postura que tú». Wang frunció el ceño. «No me compares con un estudiante. Además, no seas tan cruel». Changsan estalló en risa. «¿Cruel? Mira bien el blanco». Todos los disparos entraron por el mismo agujero. Se acercó a Jiang y le quitó los protectores auditivos para hablarle directamente. «Tienes una puntería increíble. Dime la verdad. ¿Eres estudiante o te escapaste de alguna fuerza especial?» Wang chasqueó la lengua. «No exageres. Tiene un blanco fijo y un arma calibrada. No es muy diferente a disparar globos en una feria». La ceja de Jiang se arqueó. Ese comentario sí le picó el orgullo. Giró hacia el capitán. «La verdad, esto está un poco fácil. ¿Podemos probar algo más interesante?» Se volvió hacia Wang. «Señor escéptico, ¿me harías el favor de lanzarme un casquillo?» «No soy un señor escéptico», gruñó Wang. «Además, ¿está loco? Dispararle a un casquillo. Qué arrogante», pensó. «Esto no es un juego». Lo lanzó, y Jiang se movió al instante. Su cuerpo adoptó una postura precisa. Apenas el casquillo giró en el aire, él apretó el gatillo. El casquillo salió despedido, dividido exactamente por la mitad. Changsan abrió los ojos como platos. Wang se quedó congelado. Finalmente, Wang murmuró:
Fue pura suerte. Chang San chasqueó la lengua y miró a Wang con burla. Deja de negarlo, ¿no te da vergüenza? Jiang, ya algo irritado por las dudas, soltó, si no te convence. Entonces lo hago con los ojos cerrados. No importa si él no lo acepta, dijo Chang San, empujando a Wang, yo sí estoy convencido. Para mí, eres un dios de las armas. Dime la verdad, ¿nunca has practicado? Jiang tragó saliva, su mente trabajó rápido. Sí, practiqué en la feria, respondió torpemente. Por dentro pensaba, me pasé de la raya. Chang San lo observó de arriba abajo, analizando cada detalle de su postura. ¿En serio? Pues entonces tendré que llevar a mis soldados a practicar a esas ferias, soltó con total seriedad. Jiang abrió un poco los ojos, de verdad se lo creyó, pero no era momento de aclararlo. Había venido por algo más grande, respiró hondo y dijo con firmeza, capitán, la verdad vine porque necesito pedirle ayuda con un asunto importante. Chang San lo miró con atención y dijo, habla, mientras no sea algo que rompa las reglas, te ayudaré. Jiang habló con franqueza, quiero crear una compañía de seguridad, quiero contratar veteranos, a los mejores, quiero que tengan un lugar donde sus habilidades sean respetadas, bien pagadas, y con dignidad. Ellos sudaron y sangraron por el país, no merecen ser olvidados, y además, sus ojos se endurecieron. Con una fuerza así de confiable, podríamos mantener la paz local y eliminar ciertos tumores malignos. Chang San lo escuchó en silencio, y luego soltó una risa corta, sincera, no eres tan mayor, pero tus ideales son buenos. Le levantó el pulgar, dime qué necesitas. Jiang sonrió, necesito una fuente confiable de personal, y también, ayuda con los permisos y licencias. Chang San sacó una libreta de su bolsillo y empezó a anotar con rapidez, déjame los permisos. Eso es pan comido. Y aquí, arrancó una hoja, te dejo la dirección de una red de veteranos. La dirige un viejo sargento de confianza. Todos ahí son prospectos de primera. Jiang tomó la hoja con cuidado. Chang San y él chocaron los puños. Haz bien las cosas, dijo Chang San con una sonrisa. Construye algo grande, y si tienes problemas, ven a buscarme sin dudarlo. Jiang asintió, y una sombra fría cruzó sus ojos. La pesadilla de Chen Yu acababa de comenzar. Esa noche, antes de dormir, Jiang sacó el papel que el capitán Chang San le había entregado, lo observó bajo la tenue luz de su lámpara, y se durmió pensando en el primer paso de su nueva fuerza. A la mañana siguiente, se dirigió a la dirección escrita en la nota. El barrio era mucho más complicado de lo que imaginaba, pero aún así, logró encontrar el lugar. Empujó la puerta y entró. Buenos días, saludó. Estoy buscando a Bai Peng. Una voz ronca respondió, yo soy Bai Peng, y hoy no acepto trabajos. Regresa a tu casa. Jiang avanzó sin perder la calma. No vengo por una reparación, vengo porque me envía el capitán Chang San. Bai Peng levantó la mirada por primera vez. Jiang sacó la nota y se presentó con respeto. El capitán me dio esta dirección. Necesito hablar contigo. Bai Peng frunció el ceño. Aquí solo reparo cosas, no converso. Si no es trabajo, no me interesa. Pero Jiang ya había calculado este tipo de reacción. Coincidentemente, vengo a hablarte precisamente de trabajo, respondió, un trabajo que podría cambiar tu situación actual. Peng se detuvo un momento, desconfiado. ¿Cambiar mi situación? ¿A qué te refieres? A que tú eres un talento desperdiciado, respondió Jiang sin vacilar, un oro que no brilla, o simplemente necesitas dinero. Bai Peng entrecerró los ojos. Mocoso. ¿Quién te dio permiso para burlarte de un adulto? Jiang levantó las manos. Tranquilo, no me malinterpretes. Vengo con buenas intenciones. Te daré dinero. Y a cambio quiero tu lealtad. Es un buen trato. ¿Qué dices? ¿Lo considerarías? El veterano lo miró de frente. Un niño que ni ha terminado de crecer se atreve a hablar de lealtad. No sé qué relación tienes con el capitán Chang San, pero si él te envió, debió decirte algo muy claro. Conmigo, el dinero no basta. Jiang sonrió. Lo sé. El capitán dijo que las bestias salvajes solo se doman con un látigo. Bai Peng soltó una carcajada áspera. Luego tomó 2 varas de madera que estaban en el suelo. No tengo látigo, dijo, así que usaremos esto. Le lanzó una vara. Primera prueba. El primero que deje caer la vara, pierde. Jiang atrapó la vara sin moverse, y se colocó en posición de combate, con sus ojos brillando con determinación. Ambos cargaron uno contra el otro. Jiang frenó, hundió un pie en el suelo y se impulsó hacia arriba con un salto limpio, descendiendo con la vara en alto para golpear desde encima. Pero Bai Peng levantó su propia vara y bloqueó el ataque sin retroceder. Lo que no esperaba era que aquel ataque fuera solo una distracción. Jiang giró el cuerpo en el aire y lanzó una patada lateral, directa al torso. Tich. Peng retrocedió apenas a tiempo, esquivando con lo justo.
Jiang aterrizó sonriendo. No te defiendes nada mal, pero dime, ¿qué tal eres en el ataque? Peng soltó una sonrisa torcida. ¿Quieres averiguarlo? Bien, entonces, pruébame. Las varas chocaron una y otra vez, golpes veloces, pasos cruzados, un intercambio frenético. Peng no podía creerlo. Como un mocoso podía tener tanta técnica y tanto instinto, pero justo cuando iban a aumentar la intensidad, la puerta se abrió de golpe. Hermano, ya volví. Entró un niño pequeño, con la mochila colgándole de sus hombros. Hoy la maestra me felicitó. Peng frunció el ceño. Xiao Fei, quítate. Jiang detuvo su movimiento en seco, a centímetros de golpear al niño, y bajó la vara de inmediato. El pequeño abrió los ojos sorprendido. «Wow, hermano, fue rapidísimo», dijo señalando a Jiang. «Si ustedes dos compiten, ¿quién es más fuerte?». Peng lanzó una mirada silenciosa a Jiang, luego suspiró y habló. «Entra, tenemos que hablar». «Tenías razón», dijo sin rodeos. «No solo yo necesito cambiar mi situación, mi hermano Xiao Fei lo necesita aún más». Comenzó a servir el té. «No te confundas. Hablar contigo no significa que admití la derrota. Si Xiao Fei no me hubiera distraído, habría atrapado tu vara. Decidí darte la oportunidad porque te detuviste a tiempo. Y entiendo las reglas. De ahora en adelante, mi vida te pertenece. Así que habla. ¿Qué quieres que haga?». Jiang respiró profundo y habló con seriedad. «No te pediré que acabes con alguien, ni que me des nada. Voy a fundar una compañía. Necesito un equipo leal capaz de afrontar batallas difíciles. Para eso necesito una cuchilla, una que imponga respeto, una persona que pueda entrenar a ese equipo sin temblar ante nada». Luego miró a Peng directamente a los ojos. «Bai Peng, ha llegado la hora de desenvainarte». El veterano abrió los ojos, sorprendido por la frase. Jiang miró la fotografía que estaba colgada en la pared. Era del día en que Peng se había retirado del ejército, uniforme impecable, mirada firme, el aire de un hombre lleno de esperanza y energía. «Debo admitirlo», dijo Jiang mientras observaba la imagen. «Aquí se les ve llenos de esperanza y energía». Peng tomó un sorbo de su bebida con amargura. «Los ideales y la realidad son prácticamente opuestos», respondió. «Después de cobrar un par de deudas en la obra, toda esa energía se esfuma a las escorias de la sociedad. No les importa si uno sangra o muere». Cortó la conversación con un gesto y dijo: «Olvidemos eso, jefe. Siéntese a tomar té, por favor». «No seas tan formal», respondió Jiang mientras tomaba asiento. «Llámame por mi nombre. Y lo que dices demuestra que la vida te golpeó demasiado fuerte. Aquellos a los que protegiste arriesgando tu vida, resultaron ser escoria que pisoteaba la dignidad de otros». «Hermano Peng, ¿te vas a conformar con eso? ¿Qué quieres decir?», preguntó Peng. Jiang respondió sin titubear. «Los que sangraron y sudaron no merecen ese final. Tenemos a los mejores guerreros, no deberían terminar olvidados, y mucho menos intimidados por escoria que no vale ni una décima de su esfuerzo». Jiang continuó, firme. «Quiero crear un lugar donde los hermanos veteranos tengan dignidad y un sentido de pertenencia. Debemos unirnos como uno solo. Normalmente haremos trabajos de seguridad y escolta legítimos para asegurar el sustento de todos. Pero cuando se trate de criminales que dañan al pueblo, entonces seremos el puño y el escudo. Nos cuidaremos entre todos». Le sostuvo la mirada. «Y para eso, te necesito. Necesito una cuchilla que ya pasó por el fuego de la guerra. Alguien que sepa formar un verdadero equipo». Peng guardó silencio, y luego soltó una pequeña risita. «Si tú confías en mí», dijo, esta vez llamándolo por su nombre, «entonces yo también confiaré en ti. Donde apuntes, ahí cargaré». Los dos chocaron los puños, sellando el trato. Jiang habló con sinceridad. «Arregla tus asuntos lo antes posible. Para lo de tu hermano, encontraremos una solución juntos. Solo es cuestión de tiempo. Espera mis noticias». Mientras se alejaba del taller, Jiang se permitió un respiro. Observó cómo un grupo de niños corría entre risas por la calle, ajenos a cualquier preocupación. Una escena tranquila, demasiado tranquila. Fue entonces cuando lo sintió, una mirada clavada en su espalda. «¿Otra vez siguiéndome? ¿Qué forma tan torpe de hacerlo?», pensó, preguntándose si serían los perros de Chen Jinu. Se detuvo en seco y habló en voz alta. «Parece que no se rinden. Sal de una vez». Una figura salió de detrás de un poste. Era Lindsay. «¿Cómo que no se rinden?», preguntó ella frunciendo el ceño. «Qué fea forma de decirlo, ¿no te parece?». Jiang se tensó de inmediato. «Lindsay, ¿por qué eres tú? ¿Por qué me estás siguiendo?». Ella sonrió como si aquello fuera un juego, sorprendido. «Y no digas seguir, suena feo. Este no es lugar para ti», dijo Jiang, dándole la espalda. «Tampoco para ti», respondió ella. «Soy tu tutora. No puedo dejar que te saltes clases. Y además», bajó la voz, «estaba preocupada por ti». «La que me preocupa eres tú», respondió Jiang. «Ya te lo dije,
caminamos por senderos diferentes. Yo tengo que enfrentar peligros. ¿Peligros?, repitió ella. Más peligrosos que un criminal con un cuchillo. Jiang iba a explicarle el tipo de mundo que estaba pisando, cuando un carro apareció rugiendo a toda velocidad directamente hacia él. Lindsay, escóndete, gritó, pero ella no obedeció. Corrió hacia él sin pensarlo 2 veces y lo empujó a un lado, apartándolo justo cuando el vehículo pasó. Cayeron juntos al suelo. ¿Estás bien?, preguntó Jiang incorporándose de inmediato. Lindsay sonrió débilmente. ¿Ves? No me da miedo el peligro. No alcanzó a terminar cuando las puertas del carro se abrieron de golpe y varios hombres bajaron, todos con caras de pocos amigos. Mírenlo, dijo uno. Anda bien relajado después de ofender al jefe tigre. Y con su novia, además. Lindsay se quedó paralizada. No, novia. Lindsay, escóndete, repitió Jiang, preparándose para el combate. Pero ya era tarde. Los matones cargaron hacia ellos. Jiang avanzó como un rayo. 1, 2, 3 puñetazos limpios. Codos, rodillazos, agarres. Detrás de ti, gritó Lindsay, preocupada. En ese instante de descuido, Jiang sintió el filo de un arma levantarse detrás de él. Entonces, un disparo resonó en la calle. El atacante retrocedió gritando, mirando su mano vacía. ¿Qué me quitó el cuchillo? Un compañero, temblando, respondió. Fue una bala. ¿De dónde?, preguntó el hombre mirando a su alrededor. La respuesta llegó desde lo alto. En el techo de una de las casas, un hombre apuntaba con un arma, acompañado de varios más. Su voz retumbó como una sentencia. ¿De verdad intentan sacar un arma frente a la señorita Chen?, preguntó con desprecio. Si dan otro paso, lo pagarán. Señaló con el cañón hacia abajo. Tienen 2 opciones. O se largan, o se mueren. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.